Reincarnation of the Strongest Sword God apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 271. Residencia del gremio. Lady Charlene me está buscando. Una mala premonición se agitó en la mente de Shifen. Shifen entendía muy bien la personalidad de Charlene. Ella era definitivamente el tipo de persona que no actuaría por altruismo, y Shifen no podía evitar preguntarse qué objeto de él tenía Charlene en el ojo otra vez. Olvídalo. Es mejor que vaya a ver lo que me tiene reservado, decidió Shifen después de pensarlo un poco. Aunque Charlene era una máquina de dinero, siempre había recibido una gran cosecha cada vez que se reunían. Esta vez, Charlene podría volver a darle una misión avanzada. Si las recompensas de la búsqueda eran buenas, consideraría darle una oportunidad. Sin embargo, la torre de observación de las estrellas estaba situada en la ciudad de Blackwing, y esta situación desconcertó enormemente a Shifen. ¿Desde cuándo Charlene ha corrido hasta Blackwing City? Si Shifen no hubiera conocido la ubicación de la torre Stargazing, definitivamente habría perdido gran parte de su tiempo buscando ciegamente a Charlene en White River City. Además, no era fácil ir a Blackwing City. Sin el pase adecuado, a los jugadores les resultaría imposible ir allí. En pocas palabras, si cualquier otro jugador quisiera reunirse con Charlene, sería una tarea muy difícil. Afortunadamente, fue una tarea sencilla para Shifen. Aunque ya había agotado el número de usos de la piedra preciosa de las 7 luminarias, su pase a Ciudad a las Negras, Aqua Rose aún tenía algunos pases a las Negras propios. Pensándolo bien, tal vez debería posponer la reunión con Charlene. Basado en los muchos años de experiencia de Shifen haciendo campaña en el dominio de Dios, la búsqueda que podría desencadenar yendo a la ciudad de Blackwing definitivamente no sería sencilla. También tenía muchas cosas que necesitaba hacer ahora mismo, así que era mejor que dejara este asunto para más adelante. Después de salir del ayuntamiento, Shifen llamó a Aqua Rose y a Fire Dance para que se reunieran con él. Luego se dirigieron hacia la mansión del Sol Púrpura, ubicada en el área comercial de White River City. La mansión Sol Púrpura fue originalmente la residencia oficial de un conde. Sin embargo, este conde había desaparecido misteriosamente dentro de la mansión del Sol Púrpura hace más de medio siglo. En las décadas siguientes, cada nuevo propietario de la residencia también desaparecería misteriosamente de la noche a la mañana. Nunca se encontró una respuesta a su desaparición y, finalmente, la ciudad selló la residencia hace más de una década. Además, la ciudad había colocado guardias frente a la residencia, impidiendo que cualquier persona entrara al lugar. No hace falta decir que el área que ocupaba la mansión del Sol Púrpura, como residencia oficial de un conde, era una de las más grandes dentro del área comercial de la ciudad de White River. Aunque Shifen era ahora un vizconde, la tierra personal que podía comprar sería menos de un tercio de la mansión Sol Púrpura. Líder de gremio, ¿por qué nos trajo a esta residencia abandonada? Preguntó Aqua Rose con curiosidad mientras miraba a lo lejos la deteriorada residencia, y también a los 8 guardias apostados fuera del lugar. Su guilda acababa de obtener recientemente el First Clear of the Edge Mode Demon's Castle, y la fama resultante había atraído a muchos jugadores a solicitar unirse al guild en este momento. Como resultado, Aqua Rose estaba inundada de trabajo. Aunque Blackie también estaba ayudando con la gestión, se centró principalmente en la gestión de la parte del taller de las cosas. El guild dentro del juego, por otro lado, fue dejado a Aqua Rose para que lo manejara. En cuanto a la danza del fuego, fue responsable de dirigir la fuerza principal del gremio. Cada uno de ellos tenía sus respectivos deberes. Sin embargo, la gestión del guild fue la tarea más onerosa de las 3. Zerowing se había establecido recientemente, por lo que todavía había muchos problemas en el lado de la gestión de las cosas. Aparte de que el sistema de beneficios del guild sigue siendo imperfecto, su guild tampoco estaba preparado para reclutar a tantos jugadores. Por lo tanto, Aqua Rose solo podía seleccionar cuidadosamente a quién dejar entrar en el gremio. Mientras tanto, sus criterios de selección no se basaban en el nivel de la jugadora. En cambio, eligió a las jugadoras en función de su destreza en la batalla, y esos estrictos criterios de selección eran muy laboriosos y llevaban mucho tiempo. Aparte de los asuntos de reclutamiento, Aqua Rose también tenía que manejar los asuntos diarios del guild, y esto, a su vez, había hecho de Aqua Rose una mujer muy ocupada. Si Shifen no la hubiese llamado, lo más probable es que siguiese ocupada con el asunto del reclutamiento ahora mismo. ¿Qué te parece esta residencia? Preguntó Shifen, una sonrisa en su cara. ¿Qué pienso de ello? Aqua Rose escudriñó cuidadosamente la mansión del Sol Púrpura.
Aunque actualmente era de día en el dominio de Dios, con el sol brillando brillantemente en el cielo, la mansión del sol púrpura estaba rodeada de una atmósfera deprimente. Incluso les dio a otros una sensación extraña. Sin embargo, esta residencia ocupaba un terreno muy grande, y también estaba situada en el corazón de White River City. Era definitivamente una propiedad inmobiliaria de primera categoría. Aunque parezca destartalado, su ubicación es muy estratégica. Tanto el banco como la casa de subastas están a solo 2 calles al oeste, mientras que la asociación de aventureros está a 3 calles al este. Solo hay 5 lugares estratégicos de este tipo en White River City, y 4 ya son propiedad de los grandes nobles. Solo que este lugar se queda sin dueño. Además, de las 5 residencias, la mansión Sol Púrpura ocupa la mayor superficie. Desafortunadamente, no está a la venta, y también está protegido por guardias. Si un gremio puede establecer una residencia aquí, sería muy beneficioso para el desarrollo del gremio en el futuro. Aqua Rose respondió con elocuencia. Ella estaba extremadamente familiarizada con los bienes raíces de White River City. Sus ojos se llenaron de nostalgia cuando miró esta residencia en ruinas. Sin embargo, como no podían obtenerlo, no tenía mucho sentido hablar de ello. Por no hablar de la propiedad de territorio privado dentro del área de comercio, no tenían el poder de comprar tierras ni siquiera en los sectores más remotos de la ciudad en este momento. Ciertamente. En White River City, la mansión Sol Púrpura puede ser considerada el mejor lugar para establecer una residencia del gremio. Shifen asintió con la cabeza, de acuerdo. Luego dijo con una suave risita. Sin embargo, desde hoy en adelante, esta mansión del Sol Púrpura nos pertenece, al acero. Después de que Shifen terminó de hablar, tanto Aqua Rose como Fire Dance se quedaron boquiabiertos al instante. Miraron a Shifen con los ojos llenos de incredulidad. Líder de gremio, ¿qué dijiste? Aqua Rose no podía creer las palabras que acababa de oír. ¿Esta propiedad de primera pertenecía a Zero Wing de ahora en adelante? No importaba cómo pensaba sobre este asunto, era simplemente imposible que fuera verdad. Esta mansión Sol Púrpura será la residencia del gremio del ala cero de ahora en adelante, dijo Shifen con una sonrisa. Líder de gremio, deja de bromear. Para un bien inmueble tan importante, por no hablar de ahora, incluso si pasara otro mes, seguiría siendo imposible que alguien lo obtuviera. Aqua Rose tenía un claro entendimiento sobre Guild Residences. Actualmente, ni un solo gremio en White River City posee una residencia propia. Sin embargo, Shifen decía que esta propiedad caliente estaba ahora bajo la propiedad de Zero Wing. Si lo que Shifen dijo era cierto, entonces sería aún más chocante que Ala Zero obtener el primer despeje de una de las 3 grandes mazmorras en este instante. Fue simplemente increíble. Sabía que no me creerías, por eso te traje para que le echaras un vistazo. Shifen agitó la cabeza y se rió. Si Zero Wing deseaba desarrollarse rápidamente, una residencia del gremio era una necesidad. Mientras tanto, Aqua Rose era la gerente del guild, así que Shifen naturalmente tuvo que traerla para ver su futura residencia del guild. Permitiría a Aqua Rose planificar mejor el futuro. Después de todo, una cosa era obtener la tierra para la residencia del gremio. En realidad, establecerla era un asunto totalmente diferente. Sería mejor para ellos planear con anticipación. Justo cuando los 3 llegaron frente a la puerta de acero de la mansión del Sol Púrpura, el capitán de los guardias estacionados se acercó a ellos, bloqueando sus caminos. Este es un lugar prohibido de White River City. Los que no están relacionados, por favor, váyanse, reprobó el capitán de la guardia. No me digas que ni siquiera a mí se me permite la entrada. Shifen reveló su título de vizconde. Así que es el señor vizconde. Perdona a este humilde por no reconocer a mi señor. Sin embargo, el magistrado Weisman ha ordenado personalmente que nadie entre en este lugar, y aunque sea usted, señor vizconde, me temo que no puedo permitirle entrar. De repente, el capitán de la guardia se volvió respetuoso al hablar con Shifen. ¿Qué tal esto? Shifen firmó el contrato de Blacksteel esta vez. El capitán de la guardia se sorprendió al ver este trozo de papel. Después de todo, este documento era la escritura de la mansión del Sol Púrpura. En otras palabras, a partir de este momento, la mansión del Sol Púrpura fue el territorio privado del vizconde anterior a él. Ya que el señor vizconde se ha convertido en el dueño de este lugar, por supuesto que este humilde no impediría que mi señor entrara, dijo cuidadosamente el capitán de la guardia. Luego añadió. Sin embargo, hay algo muy extraño en esta mansión del Sol Púrpura. Si mi señor está planeando entrar, por favor, tengan cuidado. Entiendo. Shifen asintió en respuesta.
A continuación, los 8 guardias se alejaron de la entrada, permitiendo a los 3 entrar en la residencia. Mientras tanto, tanto Aquarrose como Firedance se sorprendieron por la revelación de Shifen. Él era un vizconde de Wither River City. La nobleza no era como en Levels. Uno no podía ennoblecerse simplemente deseándolo. En cambio, se necesitaba una gran cantidad de reputación para hacerlo. Actualmente, todos los gremios de Wither River City estaban ocupados tratando de elevar la reputación de Wither River City que tenían. Aunque ya había jugadores que se habían convertido en ciudadanos, todavía no había una sola persona que alcanzara la nobleza hasta ahora. Mientras tanto, la nobleza podría ser categorizada en 5 niveles, que eran duque, marqués, conde, vizconde y barón. Solo la dificultad de convertirse en varón había hecho que todos los gremios de Wither River City se lamentaran por su impotencia, por no hablar de obtener el puesto de vizconde, que estaba un nivel por encima del varón. Capítulo 272. El espíritu ausente. Basándose en el conocimiento de Aquarrose sobre la autoridad de los varones, además de poder comprar territorio privado en Wither River City, también podían contratar a sus propios guardias. Un varón podría contratar a un total de 10 PNJ para que sirvan como guardias en su propio territorio. Sin embargo, un varón era el rango más bajo de la nobleza. Solo cuando se ascendía a vizconde se era considerado como uno de los verdaderos nobles de la ciudad. Un vizconde no solo podía comprar territorio privado, se podían reclutar hasta 40 PNJ como guardias, así como tener 2 guardias personales. Tener guardias personales era un privilegio especial solo disponible para los verdaderos nobles. Los guardias normales contratados por los jugadores no eran capaces de crecer, a diferencia de los guardias personales. En otras palabras, después del reclutamiento, los niveles de los guardias normales no cambiarían sin importar cuánto tiempo pasara. Por otro lado, los guardias personales podrían ser mejorados. También recibirían atributos de bonificación por subir de nivel, haciéndolos mucho más fuertes que los guardias normales. La diferencia entre los dos era como la diferencia entre un monstruo común y un monstruo del jefe. Mientras tanto, si su guild tuviera estos guardias personales protegiendo su residencia del guild, en esta etapa del juego, la defensa de su residencia del guild sería definitivamente infalible. Además, podrían incluso hacer que estos guardias personales participaran en las batallas de boss. Aunque los niveles de estos NPCs serían suprimidos, seguirían siendo mucho más fuertes que el jugador medio. Con estos guardias personales, Ala Zero tendría una mayor ventaja sobre otros gremios a la hora de competir por jefes de campo. Pensando hasta este punto, Aquarrose no pudo evitar reevaluar su opinión sobre Shifen una vez más. Líder de gremio, cuanto más te conozco, menos entiendo de ti. No solo ha logrado obtener una ubicación tan excelente para una residencia de guild, sino que también es un vizconde de Wither River City. Si otros gremios se enteraran de este asunto, se volverían locos, se rió Aquarrose, parpadeando con sus brillantes ojos grandes. De hecho, definitivamente me perseguirán como maníacos, se rió Shifen. En el momento en que una cofradía poseyera su propia residencia, serían como una plántula que finalmente había echado raíces. Ya no estarían a merced de los vientos y la lluvia. Solo mediante el cultivo de raíces puede una planta prosperar y tener la posibilidad de crecer hasta convertirse en un árbol en altura. En el pasado, un jugador había bromeado una vez con que un gremio sin su propia residencia de gremio era como una banda de bandidos de montaña, mientras que un gremio que tenía su propia residencia de gremio era como el señor de una región. La razón es que solo con una residencia gremial puede un gremio perfeccionar gradualmente los muchos beneficios que proporciona. Esto era especialmente cierto en el caso de las misiones de los gremios. En esta etapa del juego, como nadie poseía su propia residencia de guild todavía, los NPCs dentro de la ciudad fueron incapaces de publicar en privado las misiones de los guilds. Por lo tanto, los jugadores solo podían aceptar algunas misiones diarias de la Asociación de Aventureros para ganar la reputación del gremio. En comparación con las misiones individuales que los jugadores recibían de la Asociación de Aventureros, las misiones privadas publicadas por los NPCs premiaban una reputación mucho más alta del guild. Si un guild era lo suficientemente poderoso, existía incluso la posibilidad de que apareciera una búsqueda que recompensara un ítem clasificado como Epic. Además, a diferencia de la Asociación de Aventureros, el número de misiones disponibles para los miembros del guild no se limitaba a 2 o 3, mientras un guild fuera lo suficientemente poderoso, habría varios cientos, incluso miles de encuestas del guild que se publicarían en la residencia del guild todos los días.
Con tantas misiones disponibles, los jugadores podrían subir de nivel y actualizar su equipo más eficientemente que si se limitaran a moler monstruos. Además, el análisis estadístico realizado por profesionales en el pasado mostró que los gremios con residencias de gremios ganaban al menos el doble, o incluso el triple, de la cantidad de dinero de los gremios sin residencias de gremios. Además, solo con una residencia del gremio tendría oficialmente una fuente estable de ingresos. La razón es que, cuando un miembro del guild completa una quest de guild, el guild automáticamente recolecta el 15% de la recompensa de la quest como cuota de procesamiento. Las cuotas recaudadas se almacenarán en el banco del guild para que sirvan como fondos para el guild. Esta fue la razón por la que Guild Residences era tan importante. La ubicación de la residencia del gremio también era muy importante ya que esto se correlacionaba con el número de misiones del gremio que recibiría un gremio. Una residencia del gremio recién establecida sería una existencia desconocida en White River City. Para ser exactos, sería desconocido para los NPCs de White River City, y que el anonimato impediría que muchos de estos NPCs se encargaran misiones con tales residencias de guild recientemente establecidas. Sin embargo, si se estableciera una residencia del gremio en un lugar de alto tráfico como el área de comercio, sería fácil de notar por los NPCs. Como resultado, el número de misiones recibidas por la guild residencia aumentaría. Mientras tanto, a medida que el número de misiones resueltas por el guild aumentaba, la fama del guild entre los NPC también aumentaría. Y el número de PNJ dispuestos a encargar misiones también aumentaría a su vez. Una velocidad de desarrollo semejante a la de una bola de nieve sería imparable una vez que comenzara. Por lo tanto, si los gremios de White River City se enteraran de que Zero Win está en posesión de una residencia de gremios, definitivamente odiarían a Shifen hasta los huesos. Afortunadamente, Ala Zero ya había superado la etapa de un gremio incipiente. Los gremios sin calificación no se atreverían a hacer un enemigo de Ala Zero. Solo los gremios de tercera clase o superiores supondrían una amenaza. Sin embargo, una vez que el Ala Zero establece oficialmente su residencia gremial, ni siquiera los gremios de tercera categoría se atreverían a convertirse en sus enemigos. Mientras Shifen y Aqua Rose estaban teniendo su alegre discusión, los tres llegaron dentro del edificio principal de la Mansión del Sol Púrpura. Después de permanecer vacía durante más de una década, el interior de la mansión estaba completamente cubierto de una capa de polvo. Incluso se podían ver hierbas creciendo en ciertos lugares dentro de la mansión. El interior del edificio parecía muy deteriorado, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Sin mencionar a la gente, incluso las ratas no querrían vivir en este lugar. Parece que este lugar necesita ser completamente demolido y reconstruido, dijo Shifen con dolor de cabeza mientras echaba un vistazo al interior de la mansión. En el caso de los territorios de propiedad privada, cualquier gasto que se gaste en ellos debe salir de los bolsillos del propietario. Sin embargo, por no mencionar la construcción de un guild hall para todo un guild, incluso el costo de construir una casa ordinaria era increíblemente caro. Era un precio que ninguna persona normal podía pagar. Solo una gran cofradía con una inmensa riqueza podría permitirse tal precio. Líder de gremio, eres el jugador más rico de White River City, pero ¿realmente estás llorando por ser pobre? Aqua Rose puso los ojos en blanco ante Shifen. Ella sabía con certeza que Shifen había gastado más de 100 monedas de oro sin parpadear cuando compró el diseño Arclight y el Forging Design. Shifen solo podía mover la cabeza y sonreír amargamente en respuesta a las burlas de Aqua Rose. Lo que Aqua Rose no sabía era que se necesitaba una cuota de 200 monedas de oro para construir incluso el guild hall más común. Mientras tanto, un guild hall de este tipo solo tenía capacidad para 500 jugadores. Si se tratara de un guild hall con capacidad para 1000 jugadores, el precio de construcción sería de 500 monedas de oro. Con el área ocupada por la Mansión del Sol Púrpura, Shifen podría construir un salón de la cofradía avanzada con una capacidad de 3000 jugadores, como mínimo. Sin embargo, el precio de una sala Advance Guild Hall era de 3000 monedas de oro, 3000 oro era una suma astronómica para cualquier guild. A pesar de que Shifen tenía la capacidad de construir un salón de la cofradía avanzada, todavía tenía la carga de $30.000 de la búsqueda del proyecto del Evangelio que lo perseguía. No se atrevía de gastar su dinero al azar. La única razón por la que había gastado más de $100 en el diseño de forja del escudo Arclight era porque confiaba en recuperar el dinero a través de las ventas de los escudos que producía. En el caso del Guild Hall, sin embargo, fue un gasto de un solo sentido.
Justo cuando el grupo de Shifen llegó a un tramo de escaleras, Shifen sintió de repente una ráfaga de viento frío soplando sobre su cara. También podía escuchar una voz borrosa susurrando por sus oídos, como si lo llamara de bajar las escaleras. Instantáneamente, Shifen sintió que todos los pelos de su cuerpo se levantaban. Sin dudarlo, Shifen desenvainó inmediatamente la espada abisal y el demonio, elevando sus 5 sentidos hasta sus límites. En ese momento, estaba totalmente preparado para cualquier enemigo que pudiera aparecer. Aqua Rose y Fire Dance, por otro lado, reaccionaron un poco más lentamente que Shifen. Sin embargo, ellos también prepararon rápidamente sus armas mientras miraban fijamente a la escalera. Sin embargo, contrariamente a lo que esperaban, no apareció nada desde la escalera. Solo una fría brisa sopló desde abajo, haciendo que las malezas dentro de la mansión temblaran un poco. ¿Cómo puede haber viento que viene del interior del edificio? Preguntó Fire Dance, sintiendo que había algo muy extraño en la situación. El mundo virtual del dominio de Dios se parecía mucho a la realidad. Mientras tanto, su ubicación actual era el corazón de la mansión. Era un espacio cerrado, por lo que debería haber sido imposible que hubiera viento. Del mismo modo, Shifen también sentía que este asunto era extraño. Sin embargo, según el conocimiento de Shifen, había algo muy extraño en esta mansión del Sol Púrpura. Después de todo, era un hecho que todos los anteriores propietarios de la mansión habían desaparecido sin dejar rastro mientras permanecían dentro del edificio. Fue debido a estas desapariciones que los habitantes de White River City apodaron al edificio la Mansión de los Fantasmas. Incluso el mago de nivel 4 Baseman no pudo encontrar la razón de las desapariciones de los antiguos propietarios. La única solución que tenía era enviar un equipo de guardias para evitar que alguien entrara en la mansión. Shifen tampoco había aprendido nada sobre la Mansión del Sol Púrpura en su vida pasada. Por lo tanto, solo podía confiar en sí mismo para resolver este asunto. Solo que nunca esperó sentir una presión tan grande con solo pararse en la entrada de la escalera. Se sentía como si estuviera parado frente a una bestia feroz. Además, este tipo de presión tenía un sentido de familiaridad. Sin embargo, Shifen no podía recordar dónde había sentido esta presión antes. El viento frío parece venir del sótano. Vamos a echarle un vistazo por ahora. Shifen agitó la cabeza. Decidió descubrir primero la fuente de viento misterioso antes de tomar cualquier otra decisión. Capítulo 273. Tierras olvidadas. Después de entrar en el sótano de la Mansión del Sol Púrpura, Shifen echó un vistazo a su alrededor, sin encontrar nada especial en el lugar. Toda la habitación estaba vacía. No había nada del viento frío de antes, ni tampoco el sentimiento opresivo que podía conmocionar incluso el alma de uno. No hay nada aquí. ¿Estaban mis sentidos jugando conmigo? Cuando Fire Dance descubrió que no había monstruos en el sótano, rápidamente guardó sus dagas, envainando las armas en sus vainas. No lo sé, pero es cierto que no hay peligro aquí, dijo Shifen, agitando la cabeza. A medida que los jugadores experimentaban más y más batallas en el dominio de Dios, su sensibilidad hacia el peligro también mejoraba gradualmente. Esto era especialmente cierto para un experto del dominio de Dios. Además, esta capacidad de los jugadores para percibir el peligro no suele ser errónea. Echemos un vistazo más de cerca, dijo Shifen. Si no podían resolver esta misteriosa situación en la que los habitantes de la mansión se veían desanimados, en caso de que algo sucediera, sería una tragedia que el incidente ahuyentara a los PNJ que venían a encargar misiones con el Guild. Si fueran los jugadores los que se vieran envueltos en este misterio, en el peor de los casos morirían una vez, perdiendo un nivel y un poco de destreza. Sin embargo, sería diferente si un PNJ se viera envuelto en este asunto. Si ellos murieran, entonces sería una muerte verdadera para ellos. El sistema de Dios principal no los reviviría. Por lo tanto, era imperativo que Shifen resolviera este misterio lo antes posible. De lo contrario, este bien inmueble de primera no tendría ningún valor. Después de que el trío buscó durante más de 10 minutos, no encontraron ningún problema con el lugar. Sin mencionar a un monstruo, ni siquiera pudieron encontrar un ratón en este lugar. Sin embargo, Shifen no creía que la enorme presión que sentía antes era una ilusión, especialmente porque también había sentido esta presión anteriormente en su vida pasada. Solo que no podía recordar cuándo la había sentido exactamente. Después de buscar durante mucho tiempo y no obtener resultados, el grupo de Shifen no tuvo otra opción que regresar arriba. ¿Qué está pasando aquí?
En el momento en que el grupo llegó arriba, Aqua Rose inmediatamente gritó conmocionada cuando vio la escena que tenía ante ella. Aqua Rose no fue la única persona que se sorprendió. Incluso Shifen se sorprendió por lo que vio. Simplemente habían regresado a la sala del primer piso, sin embargo, la escena aquí era completamente diferente a la anterior. Ya no era la sala vacía y destartalada que habían visto. En cambio, la vista que saludaba a los tres después de salir de la escalera era un intrincado pasillo laberíntico. Era como si hubieran llegado a un lugar completamente diferente. Definitivamente no era la antigua mansión del Sol Púrpura en la que habían estado. En ese momento, una notificación sonó desde el sistema. Sistema. Los jugadores han descubierto las tierras olvidadas. Todas las comunicaciones con el mundo exterior están temporalmente deshabilitadas. Así que resulta ser algo como esto. Shifen de repente se dio cuenta. Finalmente supo por qué los anteriores dueños de la mansión habían desaparecido uno tras otro. Resultó que todos ellos habían sido transportados a este lugar. Líder del gremio, no puedo usar mi pergamino de regreso, dijo Baile del Fuego, sus cejas arrugadas. Esto es como el tiempo en el juicio de Dios. Parece que este lugar no es nada ordinario. Shifen empezó a observar lo que le rodeaba. Shifen se había encontrado con numerosas situaciones de este tipo en su vida anterior. Era como las tierras perdidas que había encontrado poco después de entrar en el dominio de Dios en esta vida. Incluso había obtenido la hoja abisal de ese lugar. Aunque las tierras olvidadas eran diferentes de las tierras perdidas, ambas aún tenían sus similitudes. Lo más probable es que los jugadores atrapados en este lugar sean liberados después de completar una determinada búsqueda. Sin embargo, a diferencia del tiempo en las tierras perdidas, ninguno de ellos recibió notificación alguna de haber iniciado una búsqueda. Poco después, el grupo de tres de Shifen avanzó hacia el laberinto y comenzó a explorar el mapa. Shifen no pudo evitar admitir que este mapa era muy grande. Incluso después de haber vagado más de 6 horas, aún no habían terminado de explorar el lugar. Al final, los tres decidieron separarse y continuar su exploración. En cualquier caso, hasta ahora no se habían encontrado con ningún peligro, y sería mucho más eficiente si exploraran el mapa por separado. Sin querer, pasó un día sin que pasara nada. Solo en el segundo día Aqua Rose encontró algo nuevo en la región que exploró. Aqua Rose descubrió una gran variedad de magia. Según las especulaciones de Shifen y un elementalista como Aqua Rose, debería ser un arreglo mágico que fuera de nivel 5 o superior. Sin embargo, en cuanto a para qué se usó este arreglo mágico, ni siquiera Shifen con su abundante experiencia pudo adivinarlo. A menos que hubiera un mago de nivel 5 o un dios mago de nivel 6 antes que ellos, después de pasar el resto del día explorando el lugar, Fire Dance descubrió un segundo conjunto mágico que se veía exactamente igual que el primero. Aparte de este descubrimiento, el trío no encontró nada más. No encontraron ni un solo monstruo a lo largo de su exploración, ni recibieron ninguna notificación de búsqueda. Aqua Rose consideró la idea de simplemente renunciar a este esfuerzo sin sentido. Valdría más la pena que se suicidara y volviera a la ciudad. En este lugar dejado de la mano de Dios, no podían subir de nivel, ni había ninguna búsqueda para que la completaran. Simplemente estaban perdiendo el tiempo quedándose aquí. Además, era la gerente del gremio. Todavía tenía muchas cosas que hacer. ¿Cómo puede permitirse el lujo de perder tanto tiempo precioso en este lugar? Por otra parte, todavía estaba el asunto de la residencia del gremio. Sin embargo, Shifen desanimó a Aqua Rose de tomar tal acción. La razón era que no había garantía de que pudiera regresar a la ciudad aunque se suicidara. En caso de que no pudiera regresar, habría perdido un nivel por nada. Escuchando las palabras de Shifen, Aqua Rose no tuvo más remedio que renunciar a esta idea suya mientras continuaba explorando estas tierras olvidadas. Cuando llegó el tercer día, después de explorar la mayoría de las tierras olvidadas, el grupo descubrió 3 conjuntos mágicos más. En total, habían descubierto 5 de estas matrices mágicas de nivel 5. Poco después, los 3 se reunieron y compartieron la información de sus mapas. En el momento en que se completó su intercambio de información cartográfica, el sistema emitió una notificación: Sistema. Búsqueda única milagro sin sellar activada. Detalles de la búsqueda. Quita el sello de las tierras olvidadas. Recompensas de búsqueda. Desconocido. Quitar el sello de las tierras olvidadas. La búsqueda ni siquiera nos dice cómo hacerlo. ¿Qué se supone que hagamos aquí? La danza del fuego miró con ira a la pantalla de notificación.
Habían estado explorando este lugar durante 3 días, pero lo único que recibieron a cambio fue esta búsqueda que no les dio ninguna pista. El juego era simplemente demasiado despreciable. Debería estar por aquí, dijo Shifen, señalando en el mapa. Para ser precisos, estaba apuntando a un área central de las 5 matrices mágicas. Las matrices mágicas requieren que mana opere, y normalmente usan mana crystals como fuente para mana. Sin embargo, aunque las matrices mágicas funcionaban correctamente cuando las descubrimos, no había señales de ningún cristal de maná en el lugar que las alimentara. Además, estas 5 matrices mágicas parecen ser una estructura integrada, por lo que debería haber un lugar de donde sacan su mana. Ya hemos explorado las afueras de las tierras olvidadas, y la única área que nos queda por explorar es la región central. Existe una alta posibilidad de que la fuente de energía para estos arreglos mágicos estén situados en la región central. Si destruimos el cristal de maná allí, podremos completar esta búsqueda. Líder de gremio, nunca esperé que supieras tanto sobre las matrices mágicas. Por un segundo, incluso pensé que eras un elementalista o un cursillista, y no un espadachín en absoluto, dijo Aquarrose burlonamente. Acabo de estudiar el tema por accidente. Después de todo, hay muchos libros sobre arreglos mágicos dentro de la biblioteca de Wither River City. Si logras leer todos los libros dentro de la biblioteca de Wither River City, definitivamente serás más asombroso que yo, se rió Shifen. ¿La biblioteca? Me gustaría ir allí, pero necesitaré un permiso para hacerlo. Líder del gremio, ya que eres tú quien lo ha mencionado, tienes que asumir la responsabilidad. Aquarrose también conocía la importancia de la biblioteca. Si un elementalista deseaba aprender hechizos más poderosos, la mejor manera de hacerlo era en la biblioteca. Desafortunadamente, no tenía permiso para entrar en la biblioteca. La única opción que tenía ahora era aumentar constantemente su reputación en Wither River City. Está bien, te conseguiré un permiso para ir a la biblioteca cuando nos vayamos de aquí. Shifen agitó la cabeza y volvió a reír. Como cazador de demonios, podía obtener un permiso para ir a la biblioteca cuando quisiera. Además, ahora que era vizconde de Wither River City, como uno de los verdaderos nobles de la ciudad, podía obtener fácilmente un puñado de emblemas de la biblioteca. Después de lo cual, los tres corrieron hacia la región central de las tierras olvidadas. 4 horas más tarde, el trío llegó fuera de la región central. Si querían entrar en el lugar, tenían que pasar por un camino cristalino muy largo. Sin embargo, había un lobo gigante de 3 cabezas hecho de cristales azules que bloqueaban la entrada del sendero. Así que hay un monstruo aquí después de todo. Los ojos de Firedance brillaron con interés cuando vio a este lobo de 3 cabezas. Después de varios días sin combate, sus manos ya estaban ansiosas de acción. Capítulo 274. Cofre del tesoro de oro oscuro. La presencia de un monstruo no significa necesariamente que sea algo bueno, dijo Shifen, con una sonrisa amarga en la cara mientras miraba al lobo de 3 cabezas que vigilaba la entrada del sendero de cristal. Lobo de guerra cristal low rank, nivel 25 HP 300, 000, 300, 000. Comparado con un jefe de calabozo, un jefe de campo del mismo rango era mucho más poderoso. Además, para contrarrestar las tácticas 01, el dominio de Dios lo había establecido para que los jefes de campo tuvieran su poder de combate y el HP aumentara en proporción al número de jugadores que participaban en la batalla. Generalmente, el número óptimo de jugadores requeridos para atacar a un jefe de campo clasificado por el señor era de 10 a 20, a menos que por supuesto fuera un jefe especial. Sin embargo, a juzgar por la aparición del lobo de cristal ante ellos, Shifen sintió que no debía ser un jefe especial. En otras palabras, se necesitaban al menos 10 jugadores para atacar a este jefe. Para empeorar las cosas, el lobo de cristal era un monstruo de nivel 25, mientras que nadie en el grupo de Shifen había llegado al nivel 20. La supresión del nivel resultante sería nefasta. De los presentes, aparte de Shifen, que tenía la hoja abisal, que le permitía ignorar completamente esta supresión de niveles, solo Aquarrose poseía un equipo con el atributo de niveles de ignorar. Aún así, su equipo solo le permitía ignorar hasta 3 niveles. La propia Aquarrose estaba solo en el nivel 17 en este momento, y una supresión de nivel de 5 niveles no sería fácil para ella. En cuanto al baile del fuego, no hubo nada que decir. Por supuesto, cada nube tenía su lado positivo. Ya que el jefe que protegía el sendero del cristal era muy fuerte, significaba que las cosas más allá del sendero eran igualmente importantes. Además, Shifen también descubrió un cofre del tesoro sentado junto al sendero.
Este cofre del tesoro era un cofre del tesoro de oro oscuro, y el corazón de Shifen ardía con una ardiente pasión al mirarlo. El botín que podría conseguir de este cofre del tesoro de oro oscuro sería mucho mejor que el botín del jefe que tenía antes que él. No podremos derrotar a un señor de nivel 20 con solo nosotros tres. Necesitaremos pedir refuerzos. Los ojos de Aqua Rose brillaban de emoción cuando miró al lobo de cristal ante ella. Fue extremadamente difícil para los jugadores reunirse con un jefe de campo. Definitivamente obtendrían un gran beneficio después de matarlo. Sin mencionar que también estaba el cofre del tesoro que el lobo de cristal estaba guardando. Después de eso, Aqua Rose se desconectó temporalmente del juego para contactar a Blackie, que estaba en el taller de Al Acero, diciéndole que trajera la fuerza principal de Al Acero a la mansión del Sol Púrpura y entrara en la escalera al sótano, para encontrarse con ellos en las tierras olvidadas. Mientras tanto, Shifen observaba incesantemente al lobo de cristal y el terreno circundante, intentando pensar en una estrategia para atacar al jefe. 10 minutos después, Aqua Rose volvió a entrar en el juego. ¿Cómo te fue? ¿Cuándo llegarán? Preguntó Shifen. Ya están en la mansión Sol Púrpura. Sin embargo, no importa lo que hayan intentado, parece que no pueden encontrar la entrada a este mapa, dijo Aqua Rose, una pequeña decepción que se veía en su rostro. Si es así, la apariencia de la entrada debería ser aleatoria, dijo Shifen, cayendo en una silenciosa contemplación. Después de un tiempo, cambió su mirada hacia el lobo de cristal y añadió. Parece que solo podemos depender de nosotros mismos para derrotar a este jefe. Al escuchar la conclusión de Shifen, tanto Aqua Rose como Fire Dance pensaron inmediatamente que Shifen se había vuelto loco. En realidad estaba sugiriendo que se ocuparan de este lobo de cristal antes que ellos. No tenían ni un MT ni un curandero en el partido en este momento. Con solo 3 repartidores de daños, ¿cómo se suponía que debían lidiar con un boss de nivel 25 de lore que tuviera una altura de más de 10 metros? Aunque ambas chicas sabían de la fuerza sin igual de Shifen, un jefe de rango lore no era algo que pudiera ser derrotado con solo 3 jugadoras. Solo lo estamos intentando. En cualquier caso, no podemos quedarnos atrapados en este lugar para siempre, ¿verdad? Además, incluso si morimos, es una buena oportunidad para comprobar si podemos o no salir de este lugar después de morir. Mataremos 2 pájaros de un tiro, bromeó Shifen. Líder del gremio, tú decides lo que debemos hacer, entonces, dijo Baile del Fuego con mucho ánimo. Aqua Rose suspiró impotente. Muy bien, entonces. Yo también me uniré. No podemos luchar contra este lobo de cristal de frente. La única opción que tenemos es hacer kitesurf. Actuaré como cebo. Aqua Rose, tú serás la principal repartidora de daños. Fire Dance, serás responsable de restringir sus movimientos tanto como sea posible. Después de considerarlo, Shifen se decidió por esta estrategia. Aunque ya no podía equipar el aliento del dragón celestial, su agilidad seguía siendo de más de 200 puntos. Además, su equipo también proporcionó velocidad de movimiento adicional. Su velocidad de movimiento era definitivamente más rápida que la de un señor de nivel 25. Combinando esto con sus reacciones agudas, de los 3 jugadores del partido, él era definitivamente el más adecuado para ser el cebo. Después, Shifen le dio a Fire Dance un montón de granadas de escarcha básicas y granadas de escarcha intermedias, permitiéndole usarlas como le pareció conveniente. La danza del fuego nunca pensó que Shifen poseería tan buenos objetos. Con las granadas de escarcha, Shifen tendría una probabilidad mucho mayor de éxito en el quite del jefe. Después de que los 3 estuvieran en posición, Shifen recuperó el meteoro ardiente de su cintura. Parado a una distancia de 40 yardas del lobo de cristal, Shifen apuntó el arma lanzadora al jefe y la lanzó. Shiu. El meteoro ardiente corrió por el aire y perforó el ojo del lobo de cristal, causándole daños. Comparado con una espada con una sola mano, el daño de Shifen con el arma lanzadora fue mucho mayor. ¡Pau! El lobo de cristal emitió un lamento agonizante. Con los ojos inyectados de sangre, el lobo de cristal miró a la dirección de donde venía el arma lanzadora. Sin embargo, como resultado de sus acciones, el meteoro ardiente, que todavía estaba alojado en su ojo, dañó aún más el órgano visual, causando una ráfaga adicional de menos 1300 daños. El lobo de cristal estaba ahora totalmente enfadado, y usando sus poderosas patas traseras, saltó y atacó a Shifen. Inmediatamente, Shifen se dio la vuelta y corrió. Todo era como Shifen había adivinado. Su velocidad era un poco más rápida que la del lobo de cristal.
Sin embargo, para evitar que la pelea de Aqua Rose y Fire Dance con el jefe excediera la suya, lo que a su vez llevaría al Lobo de Cristal a atacar a las dos chicas, Shifen necesitaba enviar constantemente ataques al jefe para reforzar su pelea. Como resultado, el Lobo de Cristal a menudo lo alcanzaba y lo atacaba. Los ataques del Lobo de Cristal fueron extremadamente poderosos. Un solo golpe de sus patas podría hacer añicos fácilmente el suelo, lo que provocaría que volaran escombros del tamaño de un puño por todas partes. Afortunadamente, Shifen siempre logró evadir ágilmente las afiladas garras del Lobo de Cristal en el último segundo, antes de alejarse del jefe y atacarlo una vez más. Los ataques de Shifen fueron solo una provocación. Esta vez, Aqua Rose fue el verdadero responsable de los daños. Después de la incursión en el castillo del demonio, Aqua Rose tenía dos objetos clasificados como Dark Gold en su persona. De los dos, uno era incluso un personal de la mejor calidad clasificado por Dark Gold. El daño de Aqua Rose en este momento ya era considerablemente alto. Si no fuera por Blackie, que la superó en el ranking épico de Mavis Ward, Aqua Rose tendría definitivamente el mayor daño de una sola salida en el guild. Mientras Shifen corría alrededor del perímetro con el Lobo de Cristal persiguiéndolo, Aqua Rose se paró en el centro y lanzó flechas de escarcha y lanzas de escarcha sobre el cuerpo del Lobo de Cristal. No solo podían reducir la velocidad de movimiento, sino que cada uno de estos hechizos también infligía más de menos 500 de daño al jefe. Si no fuera por la supresión de niveles de 5 niveles, sus hechizos causarían definitivamente más de menos 800 de daño. Afortunadamente, a diferencia de Shifen, que solo podía atacar de forma intermitente, Aqua Rose podía atacar de forma continua y infligir un flujo constante de daño al jefe. Por otro lado, la danza del fuego seguía infligiendo el debuff sangrante y usando venenos que reducían la velocidad de movimiento del jefe. Con los dos efectos de reducción de la velocidad de movimiento apilados, el Lobo de Guerra de Cristal se ralentizó significativamente. Además, cuando el Lobo de Cristal se acercaba demasiado a Shifen, la danza del fuego lanzaba inmediatamente una granada de escarcha al jefe, congelándola. Sin embargo, como el Lobo de Cristal era un jefe clasificado por el señor, el efecto de congelación de las granadas de escarcha se vio muy disminuido, durando no más de 3 segundos. A veces duraba solo un segundo. Sin embargo, cuando los expertos intercambiaban movimientos, solo tardaban un instante en llegar a una conclusión, por lo que un segundo era más que suficiente para que Shifen se alejara mucho del jefe. Aunque los tres solo causaron una pequeña cantidad de daño, el HP del Lobo del Cristal se elevaba y caía continuamente. Después de más de una docena de minutos, al Lobo del Cristal le quedaba solo el 30% de sus 300.000 CV. Por cálculos simples, el jefe moriría en menos de 10 minutos. ¡Ao! El Lobo del Cristal se volvió loco. Al igual que un globo desinflado, su imponente cuerpo, de más de 10 metros de altura, se encogió repentinamente. En pocos momentos, el jefe se volvió mucho más pequeño de lo que era antes. No es bueno. Este es el tipo de loco que se deshace de la energía por la velocidad. Shifen se había encontrado con muchos de esos jefes en el pasado. Por lo tanto, en el momento en que presenció la transformación del Lobo de Cristal, inmediatamente reconoció al jefe por lo que era. Baile del fuego, sigue usando las granadas de escarcha para ralentizarlo. Entendido. Fire Dance sabía que este era un período crucial. Por lo tanto, tiró las granadas de escarcha en sus manos una tras otra sin pausa. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Aparte de que las granadas de escarcha causan mucho menos daño que antes, tanto su reducción de velocidad de movimiento como sus efectos de congelación fueron completamente inútiles contra el jefe. En un abrir y cerrar de ojos, el Lobo del Cristal encogido apareció ante Shifen. Blandía sus garras. Sus 3 cabezas le desnudaron los colmillos en la boca, y le mordió. Aunque Shifen consiguió eludir hábilmente las 3 mandíbulas que le sujetaban, no pudo eludir una de las patas que le siguieron rápidamente. De repente, toda la persona de Shifen fue enviada a volar durante más de 10 yardas, y un daño aterrador de más de menos 2100 apareció sobre su cabeza. Shifen sintió como si su pecho se hubiese hundido cuando recibió el ataque. El HP de Shifen cayó instantáneamente a un nivel peligroso, su barra de HP previamente verde se convirtió en un rojo brillante. Capítulo 275. Clave de las 7 luminarias. En el momento en que Shifen aterrizó en el suelo, el Lobo del Cristal llegó a su espalda como un vendaval salvaje. Sin dar a Shifen ninguna oportunidad de defenderse, los 3 jefes del Lobo de Guerra de Cristal abrieron sus fauces para morder a Shifen. Líder del gremio.
El baile del fuego se sorprendió mucho. Inmediatamente, se acercó al lobo de cristal, enviando un golpe de riñón de 3 estrellas a su cuerpo. Sin embargo, incluso una habilidad de control como Kidney Strike no tuvo ningún efecto sobre el lobo de guerra de cristal. Justo cuando los colmillos del lobo de cristal estaban a punto de cerrarse sobre la cabeza de Shifen consiguió cruzar sus espadas y ejecutar a Parry en el momento justo. ¡Bum! El suelo bajo Shifen se rompió instantáneamente por la fuerza. ¡Qué tipo tan fuerte!, se rió amargamente Shifen. Aunque Parry permitió a los jugadores bloquear el daño físico de un ataque, no neutralizó la fuerza del impacto. No había ningún curandero en el partido en este momento. Si Shifen comiera otro ataque, definitivamente perdería la vida. De este breve intercambio, Shifen también había obtenido una comprensión general de lo mucho más poderoso que se había vuelto el lobo del cristal. En la estimación de Shifen, aunque el lobo del cristal no había recibido un gran aumento en términos de fuerza, su velocidad actual era al menos un 30% más rápida que antes de que se volviera loco. En este momento, solo equipando el aliento del dragón celestial podría Shifen tener una oportunidad de conseguir la victoria. De lo contrario, solo recibiría un abuso unilateral del jefe. Desafortunadamente, aunque alcanzar los 200 puntos de agilidad era una tarea sencilla, no era fácil para un espadachín como Shifen alcanzar los 120 puntos de inteligencia. Además, muy pocos equipos de blindaje de placas destinados a los espadachines tenían el atributo de inteligencia en ellos. Aquellos que lo tenían serían considerados equipos de basura. Viendo que su ataque había fallado en matar a su presa, el lobo de guerra cristal giró inmediatamente su cuerpo, su cola de diamante azotando a Shifen mientras lo hacía. Como Parry seguía en cooldown, Shifen no tuvo más remedio que activar una de sus habilidades de salvamento, la espada defensiva. Defensive Blade estaba actualmente en el nivel 4, y protegía a Shifen de 9 ataques a distancia o 4 ataques cuerpo a cuerpo. La espada defensiva era una habilidad que proporcionaba completa inmunidad a cualquier ataque, ya fuera por el daño o el impacto resultante. Era una de las habilidades básicas de combate imprescindibles para los espadachines. En cuanto a por qué Shifen había elegido usar primero a Parry en lugar de a Defensive Blade, fue con el único propósito de determinar el poder de combate del Berserk Crystal Werewolf. Solo experimentando la fuerza del impacto podría Shifen hacer el mejor juicio. Mientras tanto, la conclusión a la que llegó Shifen fue enfrentar al lobo de guerra de cristal de frente. Si intentaba escapar, solo moriría más rápido. Después de lo cual, levantó la espada abisal en el aire. Arcos eléctricos verdes rodeaban el cuerpo de la espada mientras se movía para encontrarse con las afiladas y nevadas garras del lobo de cristal. Relámpago trueno. Los arcos eléctricos verdes atravesaron el cuerpo del lobo de cristal, causándole menos 572, menos 1,623, y 1,204 de daño. Aunque solo uno de los 3 arcos logró un golpe crítico, el ataque también logró desencadenar la maldición de la hoja abisal, infligiendo la maldición de la perdición sobre el lobo del cristal. Inmediatamente, todos los atributos del lobo del cristal se redujeron en un 20%. De repente, el loco lobo del cristal que había tenido su agilidad aumentada en un 30% se debilitó enormemente. Sin embargo, Shifen aún no había terminado con sus ataques. Activó Phantom Kill inmediatamente, su doble apareciendo al lado del lobo de guerra de cristal. Poco después, el doble de Shifen comenzó a enviar un aluvión de ataques al lobo de guerra de cristal también. Aunque el doble solo tenía el 50% de los atributos de Shifen, había heredado completamente las habilidades que Shifen había aprendido. Sin embargo, a pesar de haber reducido en gran medida la velocidad del lobo del cristal, a Shifen no le resultó fácil eludir sus ataques. No teniendo otra opción, Shifen activó la liberación por gravedad. El cuerpo de Shifen se volvió instantáneamente tan ligero como una pluma, y como un mono con espíritu, esquivó el ataque originalmente inevitable. Blade del viento. Inmediatamente, la velocidad de ataque de Shifen aumentó aún más. Doble chuleta. Divisor de tierra. Explosión de la llama del trueno. Habilidades disparadas sobre el lobo del cristal una tras otra, cada una infligiendo más de 1000 puntos de daño. Aunque los ataques del lobo de guerra de cristal se hicieron más fuertes y su velocidad mucho más rápida después de volverse loco, estas mejoras llegaron al precio de que su defensa se debilitara. Combinado con el efecto de amplificación de daño del 20% de Thundering Flash, el daño que recibió el lobo del cristal se volvió mucho mayor que antes.
Los ataques de Fire Dance y Aqua Rose también aterrizaron en este punto, por lo que el HP del lobo de guerra de cristal cayó bruscamente. Para cuando la duración de 30 segundos de la liberación por gravedad estaba casi terminada, al lobo de cristal solo le quedaba el 10% de su HP. Justo cuando el efecto de la liberación por gravedad estaba a punto de terminar, Shifen ejecutó Nine Dragon's Slash. 9 fantasmas de la espada abisal aparecieron detrás de Shifen, y todos ellos dispararon hacia el lobo de cristal. Mientras tanto, justo cuando un ataque del lobo de cristal estaba a punto de aterrizar en Shifen, Shifen intercambió posiciones con su doble. Al ser reubicado, el doble inmediatamente usó parry y hoja defensiva para repeler los ataques del lobo de cristal. Cada fantasma de la hoja abisal tenía un alto poder de ataque, y cada uno de ellos podía infligir más de menos 150 de daño cada vez que golpeaba al lobo de cristal. En total, los 9 fantasmas infligieron más de menos 1300 daños al lobo de cristal cada segundo. Mientras tanto, pasaron 28 segundos antes de que el efecto de Nine Dragon's Slash terminara. Después de haber agotado sus dos habilidades para salvar vidas, parry y defensive blade, el doble recibió un golpe directo de las garras del lobo de cristal. Desgraciadamente, el doble solo tenía el 50% de los atributos de Shifen, así que murió en el acto. Sin embargo, el doble se había ganado mucho tiempo para Shifen. Con la doble desaparecida, el lobo de cristal volvió a prestar atención al cuerpo real de Shifen. Shifen activó de nuevo la caminata del viento sin dudarlo. Luego se dio la vuelta y corrió. Afortunadamente, con su velocidad de movimiento incrementada en un 30%, Shifen era todavía un poco más rápido que el lobo de guerra de cristal, que todavía estaba por debajo del efecto de reducción de atributos del 20% de la maldición perdición. Así, la estrategia de la cometa comenzó una vez más. Bajo el constante bombardeo de Aqua Rose y Fire Dance, el HP del lobo de guerra de cristal cayó cada vez más bajo. 9% y 8% y 7% y cuando el efecto del Windwall de Shifen estaba a punto de terminar, al lobo de guerra de cristal solo le quedaba el 3% de su HP. Ya era hora, en ese momento, Shifen dejó de correr. Luego se volvió hacia el lobo de cristal, señalando al monstruo con la espada abisal. Abisal Wind. 9 cadenas parecidas a serpientes surgieron repentinamente del suelo, atando instantáneamente al lobo de cristal. Aunque el lobo de cristal había sido inmune a las habilidades de control que se usaban en él antes, sus movimientos seguían estando ligados por las cadenas de color negro. En el dominio de Dios, la llamada inmunidad a las habilidades de control no necesariamente hace que uno sea inmune a todas las habilidades de control. En su lugar, simplemente hizo que uno fuera inmune a las habilidades de control que estaban por debajo de un cierto nivel. Habilidades como flecha de escarcha, esfera de hielo y golpe de riñón fueron consideradas habilidades básicas. En otras palabras, eran habilidades de nivel 0. Como estas habilidades eran del nivel más bajo, el lobo de cristal era completamente inmune a sus efectos. Como señor de nivel 25, el lobo de cristal era inmune a cualquier habilidad de control que estuviera por debajo del nivel 2. Sin embargo, las habilidades de control de nivel 2 o nivel 3 todavía podrían frenarlo. Aunque Shifen no sabía a qué nivel pertenecía el Abyssal Beam, era una habilidad unida a un arma mágica. En la estimación de Shifen, debería ser al menos de nivel 3 o superior, lo que significa que sería efectivo contra todos los jefes que pudieran aparecer en esta etapa del juego. Con el lobo de guerra de cristal completamente contenido, Shifen dio un paso adelante al activar su última habilidad, Flame Burst, que solo podía usarse una vez cada 4 minutos. Las dos espadas de Shifen eran como soles en miniatura con la activación de Flame Burst. En un abrir y cerrar de ojos, Shifen cortó el cuerpo del lobo de cristal 6 veces con sus espadas. Menos 2,238, menos 4,452, menos 2,198, menos 2,212, menos 4,408, menos 2,216 y los 6 ataques causaron un total de más de menos 17.000 daños, eliminando instantáneamente el 3% restante de HP del lobo de guerra de cristal. Sistema. Nivel 25 Cristal Wolf asesinado. Diferencia de nivel de 7. La exp obtenida se incrementó en un 700%. Obtenido 485.630 exp. Las barras de experiencia de los 3 se incrementaron instantáneamente en un gran pedazo. Aqua Rose incluso avanzó al nivel 18. En cuanto a Shifen, acababa de alcanzar el nivel 18, por lo que seguía en el nivel 18 incluso después de matar al lobo de cristal.
Si pudiera matar a varios más de estos jefes de rango Lord, definitivamente subiría de nivel muy rápidamente. Nunca pensé que un jefe con rango de Lord pudiera ser asesinado de esa manera. Esta batalla le abrió los ojos a Aquarrose. En realidad, sin embargo, si no fuera por Shifen capaz de mantener un ataque estable contra el lobo de guerra de cristal, además de evadir constantemente su multitud de ataques, definitivamente no podrían haberlo matado. Líder de gremio, rápido revisa el botín. Como gran fan de Shifen, Firedance no se sorprendió por el ingenio de Shifen. Siempre había creído que Shifen podía llevarles a la victoria. Además, Firedance esperaba alcanzar los estándares de Shifen algún día. ¿Cómo podía permitirse vacilar cuando se enfrentaba a un jefe de rango del señor? Shifen asintió en respuesta, yendo rápidamente hacia adelante y comprobando el botín dejado por el lobo de cristal. No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo puede este jefe ser tan tacaño? ¿Cómo pudo dejar caer solo una llave y una pieza de equipo? Aquarrose inmediatamente se sintió infeliz cuando vio la información compartida por Shifen. Lo que era aún más molesto era que el equipo caído era solo un protector de muñeca con armadura de placa de oro fino de nivel 20. Ni siquiera era de rango Dark Gold. No está mal. No olvides que esta llave de 7 luminarias puede ser usada hasta 3 veces para abrir un cofre del tesoro de oro oscuro. ¿No hay un cofre del tesoro de oro oscuro justo antes que nosotros? Shifen se rió. Después de que Aquarrose había seguido a Shifen durante algún tiempo, inconscientemente, su nivel para juzgar objetos se volvió mucho más alto que antes. Si fuera en el pasado, Aquarrose definitivamente se habría olvidado de sí misma con alegría si hubiera visto un Fine Gold Equipment. Ahora, sin embargo, a menos que un objeto fuera de rango Dark Gold, ni siquiera despertaría su interés. Así es. Aquarrose movió la vista hacia el lejano cofre del tesoro. Después de la ardua batalla, la existencia de este arca de tesoro de oro oscuro se le había olvidado por completo. Podrían conseguir un equipo de oro oscuro como mínimo si abrieran este cofre del tesoro. También había una pequeña posibilidad de que obtuvieran un artículo clasificado como Epic. Artículos épicos clasificados. Aquarrose ni siquiera se atrevió a esperar uno. Capítulo 276. Sed del dragón está cerrada, como era de esperar. No importaba lo mucho que lo intentase Shifen, no podía abrir el cofre del tesoro de oro oscuro. Por lo tanto, recuperó la llave que acababa de obtener de su bolso. ¡Cachak! La tapa del cofre del tesoro, de color dorado púrpura, se abrió ligeramente. Luces multicolores escaparon entre el hueco, las luces iluminando incluso áreas que estaban a varios cientos de metros de distancia. Si este cofre del tesoro se hubiera abierto en los campos, sin duda causaría una gran conmoción y atraería a muchos jugadores a venir y arrebatárselo. Afortunadamente, solo había un grupo de 3 de Shifen en las tierras olvidadas. Después de que las luces multicolores se desvanecieron, Shifen metió la mano en el cofre del tesoro. Sin embargo, rápidamente descubrió que había muy pocos objetos en su interior. El cofre del tesoro contenía un total de 3 objetos. De ellos, 2 eran equipos de oro oscuro, mientras que uno era un manual de fija. Los 2 equipos de oro oscuro fueron la armadura de cristal y las botas de velocidad extrema. Armadura de cristal, pieza de pecho, armadura de placa, rango de oro oscuro, nivel 20, requisito de equipo. Fuerza 120, agilidad 140, defensa más 140, fuerza más 24, agilidad más 21, resistencia más 20, restringido al espadachín. Habilidad pasiva adicional, brote inteligente. Cada vez que el usuario recibe un daño, la fuerza y la agilidad aumentan un 2% durante 15 segundos. Se apila hasta 5 veces. Aunque los atributos básicos de este equipo solo podían considerarse a nivel de ser bueno, la habilidad pasiva a la que estaba unido era simplemente asombrosa. Después de todo, la habilidad pasiva podría aumentar la fuerza y agilidad de un jugador en un 10%. Si el usuario de la armadura de cristal originalmente tenía altas cantidades de fuerza y agilidad, los atributos adicionales proporcionados por Smart Outbreak serían como si hubiera equipado una pieza adicional de equipo por lo menos. La única desventaja de esta habilidad pasiva era la necesidad de que el usuario sufriera daños hasta 5 veces. Aunque tal condición lo había hecho relativamente inútil en las batallas de boss, cuando se usaba para moler monstruos y PK, definitivamente proporcionaría al portador de la armadura de cristal ventajas indecibles. Botas de velocidad extrema, zapatos, armadura de cuero, rango Dark Gold, nivel 20, requisito de equipo.
Fuerza 90, agilidad 130, defensa más 143, fuerza más 20, agilidad más 26, resistencia más 18, velocidad de movimiento más 10, evasión más 7. Habilidad pasiva adicional, movimiento rápido. Aumenta la velocidad de movimiento en un 12% y la agilidad en un 8%. En cuanto a los asesinos y rangers, el atributo más buscado para estas dos clases fue la agilidad, seguido por la fuerza. Mientras tanto, este par de botas aumentaba la agilidad del usuario hasta los extremos. Incluso se podría argumentar que ningún otro calzado de nivel 20 con la clasificación Dark Gold podría aumentar la agilidad tanto como las botas de velocidad extrema. Aunque estas dos piezas de equipo de oro oscuro eran excelentes, valían apenas un fragmento del verdadero valor de este arca de tesoro de oro oscuro. Después de todo, el objeto que reflejaba el verdadero valor del arca de tesoro de oro oscuro no era otro que el manual de forja. Además, era incluso un manual de forja de oro fino. Los manuales de forja eran diferentes de los diseños de forja. En el caso de los diseños de forja, solo se podía fabricar una pieza de equipo en particular con ella. En el caso de los manuales de forja, sin embargo, se puede fabricar todo un conjunto de equipos con él. Este manual de forja fue diseñado para producir el equipo de escala de dragón nivel 20. Había un total de 6 piezas en este juego, y podía ser usado por cualquier clase que pudiera usar armadura de placa. Anteriormente, Shifen había gastado más de $100 en la casa de subastas Blackwing solo para comprar el diseño de forja para el escudo Arclight. Sin embargo, el valor del escudo de luz de arco estaba lejos de ser comparable con el equipo de escala de dragón. Después de todo, el equipo de escala de dragón era un equipo de escena de oro fino. A lo largo de todo el reino de la Estrella Luna, ni un solo guild había logrado obtener un equipo de montaje clasificado como secreto plata hasta ahora. Uno podría simplemente imaginar el valor de un equipo de juego clasificado como de oro fino. Si Shifen pudiera falsificar algunos juegos del equipo de juegos de escala de dragones y dárselos a las clases de armadura de platos de la fuerza principal del guild, cuando estos jugadores caminaban por las calles con el equipo de juegos de escala de dragones, uno podría simplemente imaginar el impacto en las caras de los otros jugadores cuando ven el equipo de juegos de escala de dragones. Los miembros de otros gremios temblarían de miedo. Solo pensar en una escena así era simplemente estimulante. Sin embargo, sin duda sería extremadamente difícil falsificar el equipo a escala de dragón. Como era un equipo de juego, la dificultad de producir el juego completo no sería menor que la de producir una pieza de equipo de oro oscuro. Shifen era solo un aprendiz de forja avanzada en este momento. Sin elevar su nivel de forja, producir el equipo a escala de dragón solo sería una quimera. Como mínimo, necesitaba ser ascendido a un falsificador intermedio o avanzado antes de tener una oportunidad real de producir el equipo de la escala de dragón. Tengo que elevar mis niveles de forja cuando volvamos. Shifen formó un plan en su mente mientras miraba el manual de forja a escala de dragón. Shifen entonces entregó las botas de velocidad extrema a la danza de fuego. Ahora que la danza del fuego había alcanzado el nivel 19, estaba a poca distancia del nivel 20. En cuanto a la armadura de cristal y el manual de forja en escala de dragón, se quedó con ambos. Después de descansar un rato, el grupo de 3 de Shifen entró en el camino del cristal. El camino del cristal era tan largo que no se podía ver el final de él de un solo vistazo. Además, el maná elemental presente en este sendero era extremadamente denso, hasta el punto de que era incluso visible en forma de aurora. Fue un espectáculo absolutamente impresionante. Además de ser visualmente atractiva, la densa mana también les dio a los 3 un brillo, aumentando el daño mágico que podían infligir en un 300%. Uno podría simplemente imaginar cuán densa era la mana elemental en este sendero. Antes de que se dieran cuenta, el grupo de 3 de Shifen había caminado durante más de una hora por este sendero de cristal. Cuando finalmente emergieron, estaban en la base de una enorme montaña. Cuando los 3 pusieron los ojos en esta montaña, se quedaron atónitos de inmediato. Esta montaña entera no puede estar hecha de cristal de 7 luminarias, ¿verdad? Aquarrose miró fijamente a la montaña de cristal, su corazón lleno de inmensa conmoción. Aquarrose había visitado previamente la casa de subastas Blackwing Auction House, así que había visto 7 luminaries cristal antes. Era de conocimiento general que el cristal de las 7 luminarias era uno de los mejores cristales conductores de maná en el dominio de Dios. No solo era extremadamente raro, sino que su precio era aún más impresionante.
Ni siquiera White River City, una ciudad con una población de varios millones de habitantes, estaba capacitada para utilizar un bien tan preciado. A lo largo de todo el reino de la Estrella Luna, solo el palacio y la casa de subasta de la Estrella Luna en la ciudad capital podían permitirse el lujo de usar una plataforma flotante hecha de cristal de 7 luminarias. Anteriormente, Aqua Rose había creído que el camino del cristal estaba hecho de cristales de maná. Sin embargo, la visión de esta gran montaña y su entorno circundante invalidó sus suposiciones anteriores. La razón es que era simplemente imposible que meros cristales de maná llenaran sus alrededores con tan densa maná elemental, resultando incluso en la formación de nubes de maná de 7 colores. Debería serlo. Shifen asintió inexpresivamente. La mente de Shifen se calentó al pensar en tener tanto cristal de 7 luminarias. En el mercado, un cristal de 7 luminarias del tamaño de una pequeña casa residencial podría utilizarse para comprar una gran ciudad con una población de 50.000 habitantes, con mucho de sobra. Mientras tanto, el cristal de las 7 luminarias antes que él tenía la forma de una montaña, y en términos de tamaño, esta montaña podía rivalizar incluso con la ciudad del Río Blanco. Una ciudad hecha enteramente de cristal de 7 luminarias, ¿qué clase de concepto era este? Incluso si se vendiera todo el reino de la Estrella Luna, no sería suficiente comprar tantos cristales de 7 luminarias. Desafortunadamente, ninguno de estos cristales pudo ser retirado. Ni siquiera fue posible elegir algunos para recuperarlos. Si deseaban extraer estos cristales de las 7 luminarias, por lo menos, necesitaban alcanzar el nivel de maestro en la minería. Shifen solo estaba en el nivel de aprendiz básico en minería en este momento, y ni siquiera en sus sueños podía extraer estos cristales de las 7 luminarias. El cristal de 7 luminarias era aún más valioso que el oro. Sin embargo, aunque había tantos cristales de 7 luminarias sentados justo delante de él, no podía hacer nada más que mirarlo. El corazón de Shifen simplemente sangró ante este pensamiento. Sin embargo, esto no se pudo evitar. ¿Quién hubiera pensado que habría tantos cristales de 7 luminarias en este lugar? Shifen agitó la cabeza, desterrando sus pensamientos. Entonces movió la vista hacia un tramo de escaleras a poca distancia que conducía a la cima de la montaña, diciendo: subamos y echemos un vistazo. Podríamos descubrir cómo abrir este lugar allá arriba. La danza del fuego no conocía el verdadero valor del cristal de las 7 luminarias, por lo que apenas reaccionó ante él. Simplemente había quedado fascinada por la belleza de esta montaña. Aqua Rose, por otro lado, conocía muy bien el valor de esta montaña. Si Fire Dance no le hubiera dado un empujón, despertándola de su estupor, Aqua Rose definitivamente aún estaría inmersa en su shock. Después de todo, toda esta montaña era una montaña de dinero. Si ella pudiera robar incluso un pequeño trozo de esta montaña, las monedas convertidas de ella serían suficientes para sostener incluso a un guild de primera clase durante mucho tiempo. Mientras el trío subía las escaleras de la montaña, Shifen sintió de repente una opresiva presión sobre él. Además, esta presión era exactamente igual a la que había sentido en la mansión del Sol Púrpura, solo que mucho más poderosa. La presión se hizo cada vez más fuerte a medida que subían más arriba de la montaña. Cuando Shifen llegó a la cima de la montaña, ya estaba empapado de sudor. Su cuerpo también se sentía extremadamente pesado, como si estuviera hecho de plomo. Mientras tanto, a las dos chicas, Fire Dance y Aqua Rose, les fue mucho peor que a Shifen. En ese momento, las dos niñas estaban tiradas en el suelo y sus cuerpos se negaban a moverse ni un centímetro. Incapaz de ayudar a sus compañeros de equipo, Shifen decidió caminar solo hacia un monolito visible a la distancia. Con solo mirar este monolito semitransparente azul cielo, Shifen pudo sentir inmediatamente que era el corazón de esta tierra. Era obvio que esta piedra de pie era la cosa que llenaba el ambiente circundante con tan densa mana elemental, y no con el cristal de las 7 luminarias del tamaño de una montaña. Llegando antes del monolito, Shifen descubrió muchas runas divinas doradas grabadas en el fondo de la piedra. Eran, con diferencia, las runas divinas más complicadas que Shifen había visto nunca. Además, Shifen había descubierto una figura que parpadeaba dentro y fuera de la existencia dentro del monolito semitransparente. Cuando Shifen miró más de cerca esta figura, sus ojos se abrieron de golpe. Simplemente no podía creer que lo que estaba viendo era real. La razón era que Shifen había visto antes la figura dentro de la piedra. Sin embargo, Shifen estaba confundido. ¿Por qué aparecería esta persona aquí? Capítulo 277.
La tumba de Dios. Mientras Shifen seguía aturdido, Fire Dance y Aqua Rose lo alcanzaron, recuperándose de su agotamiento. Líder del gremio, ¿encontraste algo? Preguntó Danza del Fuego por curiosidad cuando vio a Shifen perdido en sus pensamientos. Aqua Rose, por otro lado, no notó ninguna diferencia en el comportamiento de Shifen, porque en el momento en que llegó antes del monolito, su atención fue completamente captada por otra cosa. Como elementalista, era mucho más sensible al poder mágico que los jugadores de otras clases. El aterrador poder mágico que irradiaba el monolito era definitivamente la forma más pura de poder mágico que Aqua Rose había sentido jamás, como si fuera el maestro de todo el maná elemental. Cuando Aqua Rose notó la figura dentro del monolito, ella también se congeló en el acto. ¿Cómo es posible? Aqua Rose no podía creer lo que veía. Se frotó los ojos, pensando que le estaban jugando una mala pasada. La reacción de Aqua Rose desconcertó a la Danza del Fuego. ¿Qué os ha pasado a los dos? La Danza del Fuego miró a Aqua Rose, luego a Shifen, confundido por sus reacciones. Lo entenderás después de echar un vistazo al interior del monolito, dijo Shifen lentamente, señalando hacia la figura del monolito. La Danza del Fuego entonces transfirió su mirada al monolito. ¿Cómo podría estar aquí? Preguntó Baile del Fuego conmocionado. Fire Dance conocía la figura del monolito. Además, ella había conocido a esta persona recientemente. Esta persona no era otra que Charlene, la oficial divina que se enfrentó a los dos ángeles caídos en el castillo del demonio. Para ser precisos, la mujer dentro del monolito se veía exactamente igual que Charlene. Incluso el aura santa que emitió era similar a la de Charlene. Si la Danza del Fuego tuviera que señalar una diferencia entre las dos mujeres, entonces sería la presión que esta mujer emitió. Esto ya no era una opresión debido a la fuerza. En cambio, esta presión era la reverencia instintiva por una forma de vida primordial, tal como la reverencia que los mortales tenían hacia los dioses. ¿Podría ser un dios? Fire Dance de repente tuvo este pensamiento cuando miró a la mujer que se parecía a Charlene. Los pensamientos de Shifen eran similares a los de Fire Dance. Sin embargo, Shifen podía decir con certeza que la mujer dentro del monolito era definitivamente un dios de nivel 6, porque en el pasado había experimentado personalmente esta presión dominante, que solo podía ser exudada por un dios. Si la mujer en el monolito fuera simplemente un dios de nivel 6, Shifen no habría encontrado el asunto demasiado chocante. Después de todo, durante su década de jugar God's Domain, se había reunido personalmente con muchos jugadores de nivel 6 y NPCs. Lo que realmente lo asustó fue el hecho de que la mujer que lo precedía era idéntica a Charlene. De vuelta en la mansión del Sol Púrpura, ya había experimentado este tipo de presión. Simplemente había olvidado dónde lo había sentido antes. Ahora sabía por qué esa presión le resultaba tan familiar. Después de todo, había sentido una presión similar por parte de Charlene. Solo que la presión de Charlene no fue tan poderosa como la que sintió en la mansión del Sol Púrpura, por lo que no la reconoció. No solo las dos mujeres se veían exactamente iguales, sino que incluso la presión que emitían se sentía similar. La única diferencia real entre los dos era su fuerza real. Si a Shifen le dijeran que la mujer anterior a él era Charlene, definitivamente no lo creería. Después de todo, Charlene era solo una oficial divina de nivel 3. Todavía estaba a kilómetros de convertirse en un dios de nivel 6. Sin embargo, si se le dijera que Charlene no tenía ninguna conexión con esta mujer antes que él, tampoco lo creería. Aunque la mujer dentro del monolito claramente ya no estaba viva, al final del día, seguía siendo un dios. Mientras su cuerpo no recibiera ningún daño intencional, no sufriría ninguna descomposición. A partir de ahora, Shifen finalmente se dio cuenta de que las tierras olvidadas eran simplemente la tumba de un dios. Sin embargo, seguía sintiendo curiosidad por saber quién había creado esta obra maestra. Este gran personaje había hecho un conjunto mágico tan complejo que utilizaba el cuerpo de un dios como fuente de poder. Los materiales utilizados para crear la matriz mágica incluían incluso el extremadamente valioso cristal de las 7 luminarias. ¿Qué clase de cosa estaba tratando de sellar este gran personaje? Aunque fuera con el propósito de sellar a un dios, no debería haber necesidad de tantos recursos, parece que hay una profunda conexión entre Charlene y este lugar. Shifen hacía tiempo que sentía que los orígenes de Charlene no eran simples. El hecho de que ella fuera un PNJ de nivel 3 ya era asombroso en sí mismo. Charlene también fue capaz de entregar una búsqueda épica a Shifen. Incluso había un dios que se veía exactamente igual que Charlene.
Ni siquiera Shifen pudo comprender la verdadera identidad de Charlene. A menos que fuera y se lo pidiera a Charlene, Shifen tenía mucha curiosidad sobre este asunto. Se prometió a sí mismo visitar a Charlene, que estaba en la torre Stargazing en Blackwing City, después de que todo este calvario hubiera terminado. Líder del gremio, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Destruir este monolito? Preguntó Aqua Rose. La fuente de maná de esta matriz mágica se originó claramente a este monolito. Si querían liberar la foca en las tierras olvidadas, su única opción era destruir el monolito. Sin embargo, no se sabe en qué tipo de reacción incurrirían si lo hicieran. Después de todo, había un dios dentro del monolito. Vamos a intentarlo. Shifen había echado un vistazo a los alrededores del monolito. Sin embargo, no descubrió ningún mecanismo que le permitiera deshacer la matriz mágica. Después de que Shifen asintió, la danza del fuego inmediatamente tomó acción acuchillando al monolito con sus dos dagas. Sin embargo, las dos dagas de oro fino, que podían cortar fácilmente el metal como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, simplemente rozaban la superficie del monolito, creando chispas deslumbrantes en el proceso. Ni siquiera quedaba una marca en el monolito. Duro. Las manos de Fire Dance se entumecieron por el ataque. Sentí como si sus dagas hubieran golpeado el acero de Dios. Intentaré usar magia. Aqua Rose comenzó a cantar el encantamiento de explosión de la cadena. Con la mana elemental tan densa en este lugar, cualquier hechizo que se usara aquí sería mucho mejor. Originalmente, Chain Explosión solo convocaba a 5 bolas de fuego, cada una del tamaño de un lavabo. Sin embargo, cuando Aqua Rose lanzó el hechizo ahora, las bolas de fuego crecieron al tamaño de una pequeña casa. Cuando estas bolas de fuego bombardearon el monolito, eran como meteoritos que bajaban precipitadamente del cielo. Las chispas volaron en todas direcciones cuando las bolas de fuego se estrellaron contra el monolito. Después de que las llamas amainaron, Aqua Rose quedó muy impresionada por el resultado. El monolito permaneció completamente indemne. Al contrario, se veía más brillante y deslumbrante que antes. Shifen arrugó sus cejas al ver esto. Si ni siquiera el último movimiento de Aqua Rose pudiera dañar el monolito, lo más probable es que terminara con un resultado similar si intentara atacar al monolito. Como no podemos destruir el monolito, tendremos que usar algún otro método para destruir la matriz mágica, dijo Shifen. El sistema de Dios principal no daría una búsqueda que los jugadores no tuvieran la esperanza de completar. Si no podían destruir la fuente de poder de la matriz mágica ni la propia matriz mágica, entonces solo había otra cosa que podían destruir. Los puntos de conexión. Aqua, ayúdame a buscar los puntos de conexión de esta matriz mágica, dijo Shifen. Ya veo. Aqua Rose comprendió inmediatamente la intención de Shifen. La danza del fuego, sin embargo, permaneció sin pistas después de la breve conversación de los dos. Como asesina, no sabía casi nada de magia. Por lo tanto, solo podía permanecer al lado del monolito mientras observaba a sus dos amigas en el trabajo. Mientras tanto, Shifen y Aqua Rose comenzaron a buscar en los alrededores del monolito las venas que llevaban el poder mágico a los 5 módulos de la matriz mágica. Solo buscando venas podían localizar los puntos de conexión. Normalmente, la forma más rápida de destruir una matriz mágica era destruir su núcleo de energía. Si eso no fuera viable, las otras dos opciones restantes serían destruir la matriz mágica misma y destruir los puntos de conexión de la matriz mágica. Destruir la matriz mágica en sí misma fue una tarea extremadamente difícil de llevar a cabo. Por otro lado, era una tarea muy simple destruir los puntos de conexión. Desafortunadamente, la localización de estos puntos de conexión también fue una tarea muy difícil. Un punto de conexión era un nodo que conectaba la matriz mágica a su fuente de energía. Actuó de manera similar a un interruptor automático en la vida real. Solo que, en lugar de utilizarse para evitar un desbordamiento de la corriente eléctrica, el punto de conexión servía para limitar la cantidad de maná que fluye de la fuente de energía a la matriz mágica. Si el punto de conexión se dañaba, entonces el suministro de maná aumentaba, y consecuentemente, la matriz mágica se destruía a sí misma debido a la entrada excesiva de maná. Después de buscar durante algún tiempo, Shifen finalmente encontró un punto de conexión. Inmediatamente cayó con la hoja abisal, destruyendo el punto de conexión. Sin embargo, este enorme y complejo conjunto mágico no poseía un solo punto de conexión. Necesitaban buscar y destruir todos los puntos de conexión de la matriz mágica. Después de varias horas más, Aqua Rose encontró otro punto de conexión, que destruyó rápidamente.
Aún así, la matriz mágica permaneció estable. De esta manera, Shifen y Aqua Rose pasaron todo el día destruyendo más de 20 puntos de conexión. Aunque la destrucción de los puntos de conexión tuvo un ligero efecto en la matriz mágica, estaba claro que el daño estaba dentro de los parámetros del diseño de la matriz mágica. No es bueno. Líder de Gil, uno de los puntos de conexión que destruiste anteriormente ha vuelto a la normalidad. Sin tener nada mejor que hacer, Fire Dance se había unido a Shifen, con la esperanza de aprender cómo ella también podía buscar los puntos de conexión. Sin embargo, durante sus observaciones, de repente descubrió que uno de los puntos de conexión que Shifen había destruido previamente se había recuperado. ¿Qué has dicho? Preguntó Shifen incrédulo. ¿Incluso los puntos de conexión podrían restaurarse por sí solos? Shifen empezó a sospechar que ya no se trataba de un conjunto mágico ordinario, sino de un conjunto mágico que ya se había convertido en un demonio. Shifen había visto muchas matrices mágicas de nivel 5 en el pasado. Incluso había visto matrices mágicas de nivel 6 antes. Sin embargo, nunca había oído hablar de una matriz mágica que fuera capaz de repararse a sí misma. Capítulo 278. La gran catástrofe. De ninguna manera podemos continuar así. Podría haber cientos de puntos de conexión en esta matriz mágica. Para cuando encontremos los que quedan, los otros puntos de conexión ya se habrán reparado por sí solos, dijo Shifen, con dolor de cabeza. Una matriz mágica que era capaz de autorrepararse era simplemente inaudita. Si no tenían una docena de jugadores moviéndose por separado para destruir los puntos de conexión, era simplemente imposible destruir cada uno de los puntos de conexión de esta matriz mágica. Destruir los puntos de conexión de repente se convirtió en una tarea mucho más difícil de lo que Shifen se había imaginado. Líder de gremio, encontré algo aquí. Ven y echa un vistazo, dijo Aqua Rose a través del chat de la fiesta. Escuchando que había un nuevo descubrimiento, Shifen inmediatamente se apresuró a llegar a la ubicación de Aqua Rose. Aqua Rose estaba actualmente situada en el centro de esta montaña de las 7 luminarias, dentro de una cueva extremadamente oscura. Si no fuera por el indicador proporcionado por el mapa del sistema, Shifen no podría haber encontrado la cueva en la que se encontraba Aqua Rose. Después de entrar en la cueva, Shifen inmediatamente observó lo que le rodeaba. Descubrió que las paredes de la cueva estaban cubiertas con grabados de runas divinas, el resplandor dorado que estas runas divinas estaban emitiendo iluminando brillantemente el interior de la cueva. Mirando el pilar de cristal central de la cueva, Shifen notó una piedra roja sangre incrustada en ella. Este pedazo de piedra era como un corazón que latía, solo que, en lugar de un líquido de color rojo brillante, una cantidad interminable de maná pasaba a través de él. Mientras tanto, el maná que pasaba a través de esta piedra de color rojo sangre se volvió mucho más puro en calidad. Aqua, ¿cómo te las arreglaste para encontrar este lugar? Preguntó Shifen, asombrado por la escena que tenía ante él. Descubrí una vena de maná particularmente gruesa y la seguí hasta aquí. Aqua Rose sonrió con orgullo a Shifen. Si demolieran este lugar, entonces la matriz mágica definitivamente estaría terminada. Líder de gremio, empezaré a destruir este lugar, ¿de acuerdo? Aqua Rose no podía esperar más. Había estado atrapada en este lugar olvidado por Dios durante tantos días. Durante este periodo de tiempo, no tuvo otra opción que mantenerse en contacto con sus subordinados a través del teléfono para hacer los arreglos necesarios para los asuntos diarios del gremio. También les había dado instrucciones para que se prepararan para el establecimiento de su residencia gremial. Actualmente, la mayoría de los jugadores promedio en White River City ya estaban en el nivel 14 al nivel 15, mientras que los jugadores de élite de los diversos gremios ya estaban en el nivel 17. La intensidad de la competencia por las 3 grandes mazmorras también había alcanzado su punto álgido. De todos los gremios de White River City, Ouroboros era el más brillante. Ya habían conseguido derribar al segundo jefe de la Tierra de la Muerte en modo duro, y en ese momento se encontraban en medio de desafiar al tercer jefe de la mazmorra. Mientras tanto, Darkstar, que se ubicaba después de Ouroboros, seguía intentando asaltar al segundo boss. En cuanto a los otros gremios, también habían pasado por el modo normal, y se estaban preparando para atacar el modo duro. Además, a medida que los jugadores comenzaron a atacar a los jefes de modo duro de las 3 grandes mazmorras, pronto descubrieron los asombrosos beneficios que podían obtener. Aparte de la caída del nivel 15 de plata secreta, los bosses también dejaron caer un montón de recetas y diseños.
Los jugadores también podían obtener la orden de tareas del guild que no se podía obtener en mazmorras para equipos de 20 hombres o menos. Estas órdenes de tarea del guild podrían ser usadas para acelerar la promoción de un guild. De lo contrario, los gremios tardarían siglos en ascender si simplemente confiaran en la escasa reputación que sus miembros obtuvieron al completar las encuestas diarias. Sin embargo, como uno de los 6 mejores gremios de Wither River City, Zerowin había permanecido inactivo todo este tiempo. No solo no había logrado nada durante este período de tiempo, sino que ni siquiera puso un pie en ninguna de las 3 grandes mazmorras. Simplemente había centrado su atención en hacer incursiones en las mazmorras de nivel 15, 10 y 20 hombres, y su decisión de hacerlo había confundido enormemente a las masas. Aunque Zerowin claramente tenía la fuerza para desafiar a las 3 grandes mazmorras, había decidido no actuar en su lugar. El comportamiento del guild había causado que muchos de los nuevos miembros se sintieran insatisfechos, y la mayoría de estos jugadores habían decidido dejar el guild uno tras otro. Muy rápidamente, el número de miembros de Ala Cero que originalmente había excedido los 8,000 se redujo rápidamente a poco más de 6,000. Esta situación había asustado un poco a Aquarose. En respuesta al pánico de Aquarose, Shifen simplemente dijo: si quieren irse, que se vayan. No necesitas detenerlos. El gremio está demasiado hinchado ahora mismo, así que esta es una buena oportunidad para deshacernos de aquellos que se unieron únicamente con la intención de aprovecharse de nosotros. El gremio se volverá mucho más puro después de que esos jugadores se hayan ido. Escuchando a Shifen decirlo, Aquarose no tuvo más remedio que hacer la vista gorda a todos los jugadores que se retiraban del guild. Sin embargo, se aseguró de anotar los nombres de los que se fueron. En el futuro, ya no serían bienvenidos en el guild. Mientras tanto, los jugadores que se retiraron del guild simplemente reaccionaron con desprecio ante las acciones de Aquarose. Incluso se habían burlado de Ala Cero, declarando que nunca volverían a unirse a un gremio asqueroso como Ala Cero. Además, como para echar sal en la herida, Darkstar también había estado matando secretamente a muchos jugadores del Ala Cero, haciendo que más jugadores se retiraran del guild. Ese momento, solo quedaban unos 4000 miembros en el Ala Cero. Por no hablar de un gremio de tercera clase, ni siquiera eran comparables a un gremio grande sin calificación en este momento. Por lo tanto, Aquarose tenía prisa por salir de este lugar. Quería volver rápidamente y rectificar el gremio. Espera un minuto, dijo apresuradamente Shifen cuando notó que una gran bola de fuego ya estaba apareciendo en la mano de Aquarose. No necesitamos destruirlo. Pero, ¿cómo se supone que dejaremos este lugar si no lo destruimos? Preguntó Aquarose. Tengo mis propios métodos. Shifen reveló una leve sonrisa mientras miraba la piedra roja sangre incrustada dentro de la columna de cristal. Shifen realmente no esperaba encontrar este trozo de piedra roja sangre aquí. En lugar de llamarlo una piedra de color rojo sangre, sería más apropiado referirse a ella como la piedra filosofal. Anteriormente, Shifen había obtenido un fragmento de la piedra filosofal en el Templo del Sol. Ahora, se había tropezado con otro fragmento. La piedra filosofal era un tesoro de la alquimia. A pesar de estar fragmentadas en 5 piezas, cada una de ellas contenía la fuerza de una pieza épica clasificada. Además, cuando Shifen descubrió la piedra filosofal en este lugar, comprendió rápidamente cómo los puntos de conexión de la matriz mágica habían logrado repararse a sí mismos. Resultó que todo fue por la piedra filosofal. Aunque no puedo quitarme ninguno de estos cristales de las 7 luminarias, no está mal que pueda volver con este pedazo de la piedra filosofal. Shifen llegó antes que el pilar de cristal. Luego insertó la punta de la hoja abisal en la grieta del pilar de cristal donde estaba colocada la piedra filosofal. Con un ligero golpecito en el pomo de la hoja abisal, la piedra filosofal se desprendió fácilmente del pilar de cristal. Shifen rápidamente recuperó el objeto y lo guardó en su bolsa. Poco después de que la piedra filosofal fuera retirada del pilar de cristal, la cueva comenzó a desvanecerse. Además, la velocidad a la que desaparecía era visible a simple vista. La densa mana elemental que llenaba el aire y la tierra también se dispersó gradualmente, haciéndose más y más delgada. En cuanto a los incomparablemente duros cristales de las 7 luminarias, ellos también habían empezado a convertirse en cenizas. No es bueno. Este lugar está a punto de colapsar. Tenemos que irnos inmediatamente. Shifen gritó a través de la charla de la fiesta tan pronto como notó este cambio. El grupo de 3 de Shifen se precipitó por la montaña de las 7 luminarias, y en poco tiempo toda la montaña comenzó a implosionar.
La matriz mágica que selló las tierras olvidadas también perdió su efectividad. En cuanto al monolito que había estado previamente en la cima de la montaña, permaneció flotando en lo alto del cielo. Poco a poco, el monolito se elevó cada vez más, antes de liberar repentinamente un brillo de arco iris. El monolito era como un sol en miniatura en este momento. Poco después, el resplandor deslumbrante desapareció, junto con el gigantesco monolito en sí. Después de que la montaña de las 7 luminarias se derrumbó, un pozo sin fondo apareció en su lugar. El pozo era como un agujero negro, devorando todo lo que entraba en él. En lo más profundo de este pozo sin fondo, había en realidad un aura de destrucción sin límites, y cualquier objeto que entraba en contacto con esta presión se convertía instantáneamente en ceniza. Sorprendentemente, Shifen sintió señales de vida en el fondo de este pozo inconmensurablemente profundo, y todo su cuerpo se estremeció instintivamente ante este descubrimiento. Líder del gremio, ¿hemos hecho algo malo?, preguntó Danza del Fuego a Shifen en un tono cuidadoso. Ella también podía sentir la presión inmensamente aterradora que venía del pozo sin fondo. Yo tampoco lo sé, dijo Shifen, una amarga sonrisa en su cara. En ese momento, sonó una notificación del sistema. Sistema. Búsqueda única milagro sin sellar completada. Recompensas de búsqueda. 1,000,000 exp, 40 puntos de atributo gratis, y 40 puntos de maestría gratis. Sistema. El abismo infinito ha llegado a la existencia. Activando nuevo paquete de expansión, la gran catástrofe. Sistema. Legendario clasificado principal Storyline Quest 7 tesoros activado. Detalles de la búsqueda. El abismo infinito ha sido abierto. Se requiere que notifiques inmediatamente al templo de Dios de la guerra para que vuelvan a sellar el abismo infinito. Después de leer estas notificaciones, Shifen finalmente tuvo una idea de lo que estaba pasando. Inadvertidamente, habían abierto la puerta de los tabúes. Según los recuerdos de Shifen, el nuevo paquete de expansión La Gran Catástrofe solo había aparecido 3 meses después del lanzamiento del dominio de Dios en su vida anterior. Ahora, sin embargo, gracias a él, la Gran Catástrofe había aparecido de antemano. Capítulo 279. La calidad por encima de la cantidad. Cuando Aquarose y Firedance leyeron las notificaciones que recibieron, ambos fueron inmediatamente aturdidos. Una búsqueda legendaria. Además, era una búsqueda de la historia principal, una búsqueda que era capaz de cambiar la historia del dominio de Dios. La recompensa por tal búsqueda sería definitivamente exuberante. Según los rumores, la recompensa mínima por completar una búsqueda épica era un artículo clasificado como Epic, o un artículo de valor equivalente. En otras palabras, si completaran una búsqueda legendaria, la recompensa mínima que podrían obtener sería un objeto de clasificación de legendario. Nunca antes habían visto un artículo clasificado como Epic, y mucho menos como legendario. Definitivamente podría convertirse en el símbolo de la cofradía. Sin embargo, cuando los dos pensaron en cómo debían sellar este abismo infinito, se hundieron en una profunda desesperación. Los pergaminos de retorno se pueden usar ahora. Vámonos de aquí, entonces. Los recuerdos de Shifen del nuevo paquete de expansión La Gran Catástrofe todavía estaban frescos en su mente. Después de que ocurrió la Gran Catástrofe, los monstruos a través del dominio de Dios comenzaron a inquietarse. Las ciudades, especialmente, serían atacadas al azar por bestias demoníacas, resultando en el caos. Según los recuerdos de Shifen, algunas de las ciudades fronterizas más débiles habían sido conquistadas por las bestias demoníacas, convirtiéndolas en ciudades de las bestias demoníacas. Entre los cambios más grandes que se hicieron en el juego estaban las noches en el dominio de Dios. Después de la implementación de la nueva manada, el número de monstruos que aparecerían durante la noche fue mucho mayor que antes. Además, también aparecerían monstruos corrompidos por el abismo infinito. Estos monstruos corruptos se transformarían en bestias demoníacas, e incluso las más débiles de las bestias demoníacas eran monstruos de nivel 1. Es decir, si los jugadores todavía no hubieran recibido su promoción a una clase de nivel 1, sería tremendamente difícil para ellos luchar contra estos monstruos. En lugar de ser los que matan, los jugadores tendrían una probabilidad mucho mayor de ser asesinados por estas bestias demoníacas. Por lo tanto, después del nuevo paquete de expansión, a los jugadores les resultaría muy difícil subir de nivel durante la noche. En contraste con el shock que experimentaron Aquarose y Firedance, la revelación del nuevo pack causó sensación en todo el reino de la Estrella Luna.
Los jugadores no pudieron evitar sentirse emocionados después de enterarse del paquete de expansión de Great Catastrophe. Los desarrolladores oficiales del juego ya habían revelado información sobre este nuevo pack de expansión. En el futuro, las bestias demoníacas lanzarán ataques al azar a las ciudades, y en respuesta a tales ataques, las ciudades emitirán misiones de defensa para los jugadores. Mientras los jugadores pudieran defender la ciudad, recibirían recompensas generosas. De estas recompensas, habría incluso artículos clasificados como secretos de plata y muchos más artículos de valor. Además, los jugadores también recibirían reputación de la ciudad al completar la búsqueda de defensa. Estas misiones de defensa permitirían innegablemente a los jugadores medios mejorar rápidamente, de ahí el entusiasmo de muchos de los jugadores medios por la llegada de este nuevo paquete de expansión. Mientras tanto, el ambiente en White River City también se había enfriado de repente, ya que muchos jugadores habían optado por ir a las ciudades. Tenían la intención de moler durante algunos niveles mientras esperaban que ocurriera el asalto de una bestia demoníaca. Si la suerte lo permite, podrían incluso ocurrir en un asalto a una bestia demoníaca, obteniendo un enorme beneficio al completar la búsqueda de defensa resultante. Líder del gremio, deberíamos organizar que algunos miembros se dirijan a varios pueblos y estén atentos al asalto de una bestia demoníaca, sugirió Aquarose, sus cejas arrugadas ligeramente cuando miró las desiertas calles de la ciudad de White River. Los otros gremios se estaban ocupando de asaltar las 3 grandes mazmorras. Definitivamente no tendrían tiempo para prestar atención a estos ataques de bestias demoníacas. Por lo tanto, esta fue una buena oportunidad para que Ala Cero brillara. No participemos en los asaltos de la bestia demoníaca. Concéntrate en subir de nivel. Nivel 20 es el momento en que nuestro gremio brillará. Shifen agitó la cabeza, una sabia sonrisa en su cara. En el pasado, Shifen había experimentado muchos ataques lanzados por bestias demoníacas. Por lo tanto, sabía muy bien lo difícil que era recibir la recompensa de una búsqueda de defensa. La razón es que incluso la bestia demoníaca más débil era un monstruo de nivel 1. Todos ellos serían de nivel 30 o superior. Shifen incluso se había encontrado una vez con una bestia demoníaca de nivel 3 durante un asalto. Si trataran de defender un pueblo ahora mismo, sería simplemente un suicidio. Naturalmente, Shifen no dejaría que los miembros de su gremio murieran sin sentido. Se podría decir que las ciudades son lugares extremadamente peligrosos en este momento. Si los jugadores iban a encontrarse realmente con un asalto de bestia demoníaca, entonces no era suerte sino destino. Actualmente, los lugares más seguros en el dominio de Dios eran las ciudades, ya que habría PNJs de alto nivel protegiéndolas. Por ejemplo, White River City. Había 3 NPCs de nivel 4 custodiándolo, por lo que las bestias demoníacas no se atreverían a acercarse casualmente a la propia ciudad. Si no participamos y logramos algunos logros, muchos más de los miembros restantes podrían elegir retirarse del guild. Aquarose no podía entender lo que pasaba por la mente de Shifen. Antes, habían renunciado a competir en las 3 grandes mazmorras. Ahora, también iban a renunciar a una oportunidad tan buena de ganar un equipo precioso y una reputación. ¿Qué se supone que debían hacer? Que se vayan, entonces. Nuestro gremio solo puede manejar 3000 miembros en este momento, y todavía estamos muy por encima de ese número. Sería aún mejor si se fueran. Shifen sonrió sin preocuparse. Lo que Shifen intentaba conseguir era calidad, no cantidad. El dominio de Dios era un juego, y los recursos disponibles para los jugadores eran limitados. Mientras tanto, mientras más miembros tenían en el guild, más recursos necesitaba gastar el guild. Sin embargo, si los recursos disponibles en el guild fueran tan limitados, tener más miembros en el guild significaría que cada miembro recibiría menos recursos. Como resultado, su velocidad de desarrollo también disminuiría. En el pasado, Shadow había llevado a cabo un reclutamiento masivo de jugadores, reclutando todo tipo de jugadores para el guild. Al final, el guild había mordido más de lo que podía masticar, haciendo que su desarrollo se ralentizara. En esta vida, Shifen no repetiría los mismos errores que Sombra cometió en el pasado. Los miembros del gremio podían irse por lo que a él le importaba. Definitivamente no intentaría impedir que se fueran. El talento era muy importante si se quería ser un experto en el dominio de Dios. Sin embargo, la gente verdaderamente talentosa era limitada. En el pasado, la mayoría de los expertos en el dominio de Dios habían participado en una batalla tras otra, aprendiendo y acumulando gradualmente la experiencia necesaria para convertirse en expertos, en lugar de confiar en el talento.
En lugar de cultivar algunos miembros talentosos del guild con dos caras, Shifen preferiría invertir sus recursos en nutrir a los miembros normales, pero leales, del guild. En el pasado, un super guild llamado Black Tower había enviado más de 200.000 de sus miembros para atacar a un gremio de segunda clase llamado Solitary Rulers. Mientras tanto, los regidores solitarios tenían menos de 80.000 miembros en total. Se creía que el gremio tenía el menor número de miembros entre todos los gremios de segunda categoría. Antes de que comenzara la batalla entre los dos gremios, todo el mundo esperaba que la Torre Negra obtuviera fácilmente la victoria. Sin embargo, el resultado final estaba lejos de lo que otros se habían imaginado. Aunque ambas cofradías se enfrentaron decenas de veces, la Torre Negra no había logrado destruir la ciudad gobernada por los gobernantes solitarios. Mientras que más de 30.000 miembros de los gobernantes solitarios habían muerto en esa batalla, la Torre Negra había perdido más de 3 veces ese número, y más de 100.000 miembros de la Torre Negra habían muerto. La Torre Negra sufrió una tremenda pérdida después de esa batalla, impactando enormemente a los otros gremios que estaban observando desde la línea de banda. Al final, la Torre Negra no tuvo más remedio que movilizar a sus 7 jugadores de nivel 5 de Saint Rank y a uno de sus jugadores de nivel 6 de rango de Dios para destruir a los gobernantes solitarios. Sin embargo, todos los miembros de los regidores solitarios lucharon hasta el final, luchando con uñas y dientes contra su eventual desaparición. Antes de perder su ciudad, incluso habían logrado matar a 2 de los jugadores del Saint Rank y a otros 100.000 miembros de la Torre Negra. En los posteriores enfrentamientos entre los dos gremios, los gobernantes solitarios habían sufrido una derrota tras otra. Después de todo, el experto del nivel 6 del rango de Dios y 7 expertos del nivel 5 del rango de Saint Rank eran simplemente demasiado poderosos. Como resultado, los gobernantes solitarios perdieron 5 de las ciudades que gobernaban en rápida sucesión. Para cuando el campo de batalla se trasladó a la base final de operaciones de los gobernantes solitarios, Ciudad Inigualable, sorprendentemente, ni un solo miembro había elegido retirarse del guild. Incluso después de morir decenas de veces, eligieron cargar de frente en el campo de batalla. Shifen no podía evitar temblar cada vez que recordaba la actitud inflexible de esas almas de sangre férrea. Claramente, la diferencia de fuerza entre los dos gremios era como el cielo y la tierra. Sin embargo, en lugar de rendirse y aceptar su destino, cada uno de los miembros de los regidores solitarios había elegido enfrentarse al campo de batalla. Fue también por esta razón que la Torre Negra había sufrido pérdidas tan inmensas. Si se tratara de cualquier otro gremio que se encontrara en el lugar de los gobernantes solitarios, hace tiempo que los miembros habrían abandonado la esperanza y abandonado el gremio. No habrían elegido luchar en absoluto. Sin embargo, mientras la Torre Negra estaba en medio de la conquista de la ciudad final de los gobernantes solitarios, otro super guild había intentado aprovecharse de la situación y sitió las ciudades de la Torre Negra. Como resultado, la Torre Negra no tuvo más remedio que abandonar su plan de aniquilar completamente a los gobernantes solitarios. Mientras tanto, Solitary Rulers se había hecho famoso inmediatamente después de este conflicto, convirtiéndose en el modelo a seguir de todos los gremios de segunda y tercera categoría. Aparte de los regidores solitarios como ejemplo de calidad sobre cantidad, también estaba el equipo de aventureros que era conocido en todo el dominio de Dios, la fiesta del té de medianoche. Aunque sus miembros eran menos de 30, ni siquiera los super guilds se atrevieron a cruzarla. En el dominio de Dios, aunque la cantidad era importante, la calidad era aún más importante. Entiendo. Mirando la expresión decidida de Shifen, Aquarrose no tuvo más remedio que ceder a su decisión. Era como Shifen había dicho. Había demasiados miembros en el gremio. El número actual de miembros excedió con creces su rango de tolerancia. Al hacer que esos miembros infieles se vayan, también podrían establecer una buena base para el futuro de su gremio. Otra razón por la que Aquarrose había aceptado la decisión de Shifen fue principalmente por la residencia del gremio. Una vez que revelaran su residencia de gremio al público, no habría escasez de jugadores que quisieran unirse a su gremio. Si no poseyeran la residencia del gremio, Aquarrose definitivamente no habría aceptado un curso tan autodestructivo. Después de que Aquarrose siguió su propio camino, Shifen se dirigió al gremio de aventureros. Ahora que el paquete de expansión de la gran catástrofe había sido activado, necesitaba manejar rápidamente los asuntos relacionados con la residencia del gremio. Capítulo 280. Residencia en el Alacero. Actualmente, el interior de la Asociación de Aventureros de White River City estaba lleno de jugadores que iban y venían.
La mayoría de estos jugadores estaban aquí para aceptar o entregar sus misiones diarias. Sin embargo, no había suficientes CPNS para atender al gran número de jugadores. Como resultado, estos jugadores normalmente necesitaban esperar en la sala de espera durante un periodo de tiempo antes de poder aceptar o entregar sus misiones. No teniendo nada mejor que hacer dentro del salón, algunos jugadores del guild empezaron a pedir alcohol y a tener una discusión entre ellos. Ala Cero está empeorando día a día. Si hubiera sabido que esto pasaría antes, definitivamente me habría unido a otro gran guild para desarrollarme. Tal vez ya me haya convertido en el líder de un partido. Hermano Wii, como era de esperar, todavía eres el más listo y sabio. Te uniste a Darkstar desde el principio, y ahora, ya te has convertido en el vicelíder de un equipo de 15 hombres. Ahora que he dejado Ala Cero, confiaré en la guía del hermano Wii de ahora en adelante. Un guerrero escudo de piel bronceada halagó al robusto berserker que estaba sentado a su lado. No hay problema. Conmigo alrededor, definitivamente no tendrás problemas para unirte al gremio, le aseguró el berserker, aplaudiendo con el pecho. Mientras tanto, sentado al lado de este berserker se dirigió a como el hermano Wii era un lindo mago femenino. Aunque su cara parecía normal, tenía una figura excelente. Coqueta agitando las pestañas, la maga miró a la persona conocida como el hermano Wii, diciendo dulcemente: Hermano mayor Wii, he estado deseando ir a la cresta del viento de nivel 15. ¿Cuándo me llevarás allí? Winridge era una mazmorra de nivel 15, 20 hombres. Entre las mazmorras para equipos de nivel 15, Winridge tuvo una dificultad por debajo del promedio. Sin embargo, para el promedio de los jugadores en esta etapa del juego, incluso un nivel 15, 10 hombres de Dungeon fue un gran desafío, por no hablar de un calabozo de 20 hombres como Winridge. Por supuesto, por supuesto. ¿No es solo Winridge? Ya eres mi mujer ahora, ¿cómo pudiste conformarte con una pequeña cresta del viento? Mañana, llamaré a mis hombres y te llevaré al castillo del demonio. El berserker envolvió su brazo alrededor de la cintura de la maga, con una sonrisa desagradable en la cara. Muchos espectadores se volvieron envidiosos en esta escena. No pudieron evitar desear que ellos también pudieran unirse a Darkstar y conseguir una belleza para sí mismos. Hermano Wii, he oído que el castillo del demonio tiene una dificultad muy alta. No me digas que ya has conseguido obtener la estrategia de ataque de la fuerza principal de Ala Cero, preguntó con curiosidad el bronceado guerrero del escudo. De hecho, ya hemos conseguido la estrategia. Sin embargo, incluso sin ella, con la fuerza de Estrella Oscura, podríamos conquistar fácilmente el castillo del demonio. La principal razón por la que no lo hemos hecho es simplemente por la competencia que tenemos con Ouroboros. De lo contrario, Zerowin no habría tenido la oportunidad de ser el centro de atención como antes. Mira, ¿no está el Ala Cero en ruinas ahora? Simplemente son un poco más rápidos en términos de nivelación. Ni siquiera han limpiado el modo normal de ninguna de las 3 grandes mazmorras todavía. Darkstar, por otro lado, ya ha matado al segundo jefe del modo duro y ha empezado a intentar asaltar al tercer jefe. Ya hemos alcanzado a Ouroboros. Es solo cuestión de tiempo que superemos a Ouroboros. No sé qué calificaciones tiene Zerowin para ser considerado uno de los 6 mejores gremios de Wither River City. La voz fuerte del berserker estaba llena de desdén al hablar de Ala Cero. Aunque el guild claramente no tiene futuro, todavía queda más de la mitad del número original de jugadores. Realmente te hace preguntarte qué está pasando por la mente a esa gente. Son unos tontos. Hermano Wii, tienes razón. Realmente me arrepiento de escuchar las palabras de mi amigo sobre unirme a Zerowin en ese entonces. El guerrero del escudo asintió con la cabeza, su corazón lleno de gran decepción. Si se hubiera unido a Estrella Oscura desde el principio, también podría haber tenido una belleza que le acompañara en este momento. Mientras tanto, sentado cerca de este trío, Shifen estaba navegando silenciosamente a través de la información de los foros oficiales. Naturalmente, podía escuchar claramente la fuerte conversación entre el robusto berserker y el flaco guerrero del escudo, y lo mismo ocurría con todos los demás que esperaban dentro del salón. Sin embargo, Shifen no hizo ningún comentario sobre sus burlonas palabras. Después de todo, cada uno tenía la libertad de tomar sus propias decisiones. En cuanto al arrepentimiento del guerrero del escudo por unirse a Ala Cero, Shifen simplemente reveló una sonrisa tranquila. Si este guerrero de escudo supiera que Ala Cero estaba a punto de establecer su propia residencia de guild, ¿qué tipo de emociones tendría?
En ese momento, ni siquiera las palabras rompecabezas serían suficientes para describir la cantidad de conmoción que sentiría. Sin embargo, Shifen realmente no puede ser culpado por esto. Poco después, Shifen se dirigió al mostrador y se ocupó de todos los procedimientos necesarios. Después de convertir su territorio privado en una residencia del gremio, también gastó 3.000 euros en la construcción de una residencia avanzada del gremio en lugar de la mansión del Sol Púrpura. El Advance Guild Hall tiene capacidad para 3.000 personas. En cuanto a las otras instalaciones de la residencia del Guild, solo se pueden obtener en las grandes mazmorras para equipos de nivel 25 o superior. Se necesitó algún tiempo antes de que la construcción del salón del gremio avanzado pudiera completarse. Después de que Shifen completara todos los procedimientos necesarios, su tarea restante era dirigirse al templo de Dios de la guerra e informar sobre el asunto del abismo infinito. Justo cuando Shifen estaba a punto de dejar la asociación de aventureros, sonó la notificación del sistema. Además, no se trataba de una notificación normal. En su lugar, fue una notificación enviada a todo el reino de la Luna Estrella. Anuncio del sistema Star Moon Kingdom. Felicitaciones a Zero Win por convertirse en el primer guild del reino Star Moon en establecer una residencia de guild. Premiando 10,000 reputación del guild, 10,000 popularidad del guild y 10 monedas de oro al guild. Gasté 3.000 oro, pero solo obtuve 10 oro a cambio. El sistema es muy apretado. Shifen se rió. Sin embargo, Shifen no se preocupó por esa cantidad de oro. La razón es que, en estos últimos días, la firma comercial Starstreak ya estaba obteniendo una ganancia diaria de más de $1.700. Todo fue gracias a la popularidad que obtuvo de la venta de los Arclight Shield, así como de los Basic Mana Armor Kits. Durante este periodo de tiempo, el genio de la forja, Cream Cocoa, también había estado produciendo continuamente hebillas de piedras preciosas, whetstones avanzados y muchos más productos de forja. Además, el número de jugadores de forja reclutados por Melancholic Smile también iba en aumento. La combinación de estos nuevos falsificadores y los diversos diseños de forja proporcionados por Zero Win no solo aumentó el número de productos vendidos por la empresa Starstreak Trading Firm, sino que también amplió la selección de productos de la empresa. Como resultado, las ganancias diarias de la empresa Starstreak Trading Firm aumentaron continuamente. Actualmente, la empresa Starstreak Trading Firm ya controlaba más de la mitad del mercado de productos de forja en White River City. Además, tal situación no se limitaba solo a White River City, sino que se extendía a las 7 ciudades circundantes. Por lo tanto, a Shifen no le faltaba dinero en absoluto. En comparación con haber gastado 3.000 monedas de oro, Shifen estaba más interesado en los 10.000 puntos de popularidad del guild. Esta era una característica que solo estaría disponible para un guild después de que éste estableciera una residencia de guild. Cuanto mayor sea la popularidad del guild, más famoso será el guild entre los NPCs. Con 10.000 guild popularity, Zero Win podría considerarse relativamente famoso entre la población del NPC. Comparado con empezar de cero, tener esta popularidad de 10.000 miembros del guild le hizo las cosas mucho más sencillas. Debe saberse que, cuando un miembro del guild completa una búsqueda comisionada por un PNJ, el guild normalmente recibirá solo de 1 a 3 popularidad del guild. Solo las misiones con gran dificultad recompensarían de 5 a 10 puntos. En otras palabras, un guild necesitaba completar miles de encuestas de guild para acumular 10,000 popularidad de guild. Estos puntos adicionales de popularidad del guild le habían ahorrado mucho tiempo de desarrollo al guild. Mientras tanto, dentro del salón de la Adventurers Association, el bronceado Shield Warrior que acababa de salir de Zero Win ya no se sentía alegre de unirse a Darkstar. Al contrario, su cara estaba pálida como una hoja de papel. Dentro de la Tierra de la Muerte, una de las 3 grandes mazmorras, el equipo principal de Darkstar estaba luchando actualmente contra un elefante gigante de hueso blanco, que tenía más de 20 metros de altura. En ese momento, el MT del equipo, Lone Tyrant, estaba soportando los ataques de este elefante gigante de hueso blanco. Cada vez que recibía un ataque del jefe, recibía más de menos 2.000 de daño. Su HP constantemente subía y bajaba, su vida colgando de un hilo. Justo cuando el elefante gigante de hueso blanco en la distancia se preparaba para cargar, Lone Tyrant recibió de repente una notificación del sistema. Lone Tyrant quedó momentáneamente aturdido por lo que vio. ¿Cómo consiguió Zero Win una residencia de la cofradía tan rápido? Lone Tyrant no pudo evitar gritar cuando vio la descripción de esta notificación del sistema, sus ojos casi saliendo de sus órbitas.
Incluso olvidó usar una habilidad para bloquear el ataque entrante del elefante gigante de hueso blanco que tenía ante él. Como resultado, fue convertido en un montón de pasta de carne por el pie del jefe, perdiendo su vida instantáneamente. Lo que siguió fue lo que cabía esperar. Un borrado de equipo, fin del capítulo.